Lo que os voy a contar hoy, la verdad es que es un trabajo que llevo más de 8 años haciendo. Es un trabajo que luego os contaré un poquito más de dónde nació, pero que en realidad lo que hace es mezclar la tecnología, que es mi bagaje cultural, la parte científico-técnica, con el mundo emocional y con el mundo de la educación. Eso es un poquito lo que os voy a contar. Entonces, de la misma manera que todos los que estáis aquí y la mayoría de los alumnos del mundo han visto ese rayo blanco que pasa por un prisma y se difracta en una serie de colores, y sabemos que ese único evento que es un rayo de luz blanca tiene diferentes facetas que se pueden convertir en diferentes frecuencias, pero que al final no son más que manifestaciones de una única cosa, de un único evento, que es la luz blanca. Pues las personas también tenemos muchas facetas diferentes. Unas son visibles, como los colores del arco iris, otras están en otras franjas del espectro y no se ven. Y uno siempre se sorprende de ver diferentes facetas de las personas, ¿no? El otro día, por ejemplo, acababa de leer una novela que, por cierto, me encantó, que se llama El haiku de las palabras perdidas, de un autor que es Andrés Pascual. Me fascinó ese libro precioso y resulta que veo al autor, que es un muchacho de 40 años, abogado, tocando en una banda de rock. Y dices, wow, realmente las personas somos a veces muy polifacéticas y tenemos cosas que nos sorprenden hasta nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, mi historia también es un poquito así, es un poquito de ir reinventándome, de ir aprendiendo. Supongo que soy demasiado inquieta para estar quieta en ningún sitio. Entonces yo empecé estudiando ingeniería industrial de mecánica de máquinas, para que tengáis un poquito de idea de por dónde voy o de qué es lo que he podido ir aprendiendo en la vida, ¿no? Como no me gustó la profesión liberal, me dediqué a la docencia. Entonces estuve casi 10 años dando clases. Entré cuando empezaba la ESO experimental, que algunos de vosotros recordaréis, y tocaba crear todos los libros de créditos, que no había nada escrito, y yo, que no había dado clases en mi vida, me vi creando material para dar clases en tercero de ESO que no había hecho nunca, ni tenía ni idea ni ninguna referencia de nada, porque como ingeniera me dejaban dar clases sin hacer CAP y sin hacer nada. Es decir, uno entraba ahí, ¡pum!, y se encontraba en medio de clase, ¿no? Luego os contaré una anécdota de mi inicio de las clases que es bastante significativo también. Bueno, al cabo de los casi 10 años de dar clase, que por cierto tengo aquí un compañero de mi última etapa de clases, me hace mucha ilusión que esté, ¿dónde estás ahí? La vida me centrifugó para otro lado y acabé viviendo en Colombia 2 años y haciendo esto que os voy a mostrar. Este trabajo viene de las reflexiones que yo me hacía cuando estaba con los chicos. Yo empecé en la ESO y a medida que yo iba cumpliendo años me iban subiendo de curso y al final me quedé siendo la tutora de segundo de bachillerato, pero yo creo que era más por, bueno, no sé, porque cada vez que yo cumplía años me iban subiendo de curso más hacia arriba, ¿no? Y lo que sí me daba cuenta es algo que seguro que la mayoría de los que estáis aquí sois profesores, pues habéis sentido alguna vez, es esa sensación de impotencia, ¿no? De ver cómo los chicos a veces se destruyen la vida y no se dan cuenta. Y tú quieres hacerles ver cosas que para ti son obvias, son evidentes, tú lo estás viendo, pero ellos no lo ven. Ellos no lo ven, ¿no? Entonces, en uno de los centros donde estuve trabajando, me tocó sacar adelante un grupito de bachillerato que, bueno, que estaban los pobres más perdidos bueno, como ya os habéis encontrado 50 veces, ¿no? Perdidísimos los pobres. Y entonces había uno de ellos, sobre todo, que tenía un gran problema de consumo de drogas, básicamente. ¿Para qué vamos a decirlo? En ese centro había un grave problema de consumo. No sé cómo están las cosas ahora, porque hace rato que no estoy dando clase en secundaria, pero en ese momento, estoy hablando de hace unos 10 años, 12 años, había serios problemas de marihuanas, pastillas y todo tipo de tráficos por ahí. Entonces este chiquito, yo le tenía mucho aprecio, porque casi era casi como la tutora de primaria. O sea, yo estaba dando clases en bachillerato y les daba 4 asignaturas. Entonces imaginaros la cantidad de horas que yo pasaba con esos chicos. Y yo le intentaba decir, José, por Dios, pero no te das cuenta, pero no te das cuenta. Y José no se daba cuenta. Y a mí me partía el alma ver a ese hombre, con sus no sé cuántos años, 17 años que tendría, destruyéndose la vida tontamente, simplemente porque no era capaz de mirarse a sí mismo, porque no le gustaba lo que veía o porque no podía siquiera, ¿no? Entonces, de esa sensación de impotencia salió este trabajo, salió el decir, bueno, ¿cómo puedo hacer yo que tú veas lo que yo veo? Sin tener que darte un discurso moral, sin tener que estar explicándote que eso es malo, eso es bueno.
No, yo simplemente quiero que veas que hay cosas que tienen otros efectos diferentes de los que tú has pensado. Y cosas que, bueno, que tal vez te pueden hacer reflexionar. Y entonces va a ser mi trabajo puramente en imágenes. Simplemente en imágenes, porque para eso no hace falta dar un discurso. Tú lo muestras y ya está, y la gente lo entiende perfectamente. Y no tienes que entrar en juicios de valor de nadie ni de nada. Y para mí eso también era muy importante. Entonces empecé haciendo este trabajo. La reflexión primero, pues voy a explicar un poquito lo que vamos a hacer. Durante esta charla vamos a hacer dos partes que son muy diferentes. En la primera os voy a explicar un poquito mi visión del mundo o mi visión del hombre, para que luego podáis entender el resto de imágenes que ya sí son puras emociones, situaciones, cómo nos afectan cosas, desde otro punto de vista que estoy casi segura que nunca habéis visto. Porque hay muy poquita gente trabajando con esa tecnología y muy poquita trabajándola de la manera que yo la estoy trabajando. Entonces haremos esta primera explicación teórica y haremos una pequeña pausa y luego ya continuaremos con la otra parte. Entonces esta primera parte yo le llamo el hombre cuántico. Bueno, ¿por qué? Pues porque la palabra cuántica está de moda, aunque nadie sabe muy bien qué significa exactamente eso, la física cuántica, pero suena bien. Intenta darle un sentido de algo distinto, algo desde otro punto de vista diferente al que habitualmente uno reflexiona. Pero básicamente lo que es la reflexión sobre lo que yo soy. O sea, lo que sí os digo es que, ya os he contado, yo empecé estudiando ingeniería industrial, mecánica de máquinas, después me reinventé a la ingeniería biomédica y a toda la investigación biomédica, pero yo nunca he estudiado psicología. A duritas penas hice el CAP, a pesar de que el que entonces estaba de director no quería que yo lo hiciera, pero yo lo hice igualmente. Quiero decir que lo que os voy a contar no son las teorías de nadie, es simplemente lo que yo he podido aprender, lo que he podido reflexionar a partir de mi propia vida, a partir de mi experiencia, a partir de mi entorno y de mi propio bagaje cultural. Entonces pido disculpas porque igual digo alguna cosa que desde el punto de vista psicológico, pedagógico, pues es una aberración, pero bueno, es lo que yo en este momento pienso. Entonces esta imagen me gusta mucho porque es uno de esos dibujos de un arquitecto que se llama Escher, bueno, no sé cómo se pronuncia, y que hace dibujos imposibles, hace cambios de perspectivas, hace cosas así. Y me gusta porque si uno lo mira de abajo arriba, ve unos peces que nadan en la oscuridad y acaban siendo unos patos que vuelan libres en el aire, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo lo que buscaba era algo que me ayudase a entender por qué es tan fácil sufrir y por qué es tan complicado ser feliz. ¿Por qué basta con un pensamiento tan simple como he cerrado bien la puerta de casa? Es un pensamiento tonto, simple. He cerrado bien, apagué el horno. Eso solo me puede amargar un día. Y cosas todavía más cotidianas y más básicas. Esas cositas nos amargan la existencia continuamente. El simple hecho de pensar, me habré olvidado un cable para la charla, ya hace que todo el viaje de venida pueda convertirse en un infierno. Porque igual estoy sufriendo tan fácilmente. Y para quitarse ese pensamiento, anda que uno no tiene que trabajar. Para poderse quitar un pensamiento repetitivo de esos que entramos en bucle, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la mente humana es tan así que es tan fácil sufrir y tan difícil ser feliz, ¿no? ¿Cómo es posible que las personas sepamos llegar a Marte y no sepamos llegar a nuestro propio corazón y no sepamos qué estamos sintiendo? Y hay veces que tú le preguntas a alguien cómo te sientes y te dice, no sé, no sabría describir, no sé si estoy enojada, no sé si... Ahora que estoy yo embarazada también me doy cuenta que me pasa eso. Me preguntan, ¿cómo te encuentras? Digo, pues no sé, la verdad no sé, si quiero, con perdón, comer o cagar, no lo sé, no sé qué me pasa. O sea, no, es curioso porque uno acaba no conociendo ni su propio cuerpo, ¿no? Y sin embargo pues, sabemos que podemos casi sustituir cada parte del cuerpo. Esto me acuerdo un día que escuché, que yo también pienso, como decía Javier en la introducción, que los científicos de unido, tela, la manera que tenemos de pensar, pero las cosas están cambiando mucho también en la comunidad científica. Yo estoy muy sorprendida de los últimos congresos porque voy encontrando voces que están diciendo cosas que dices, ay, mira, qué bien que esta vaca sagrada de la investigación esté diciendo que determinadas cosas que te quedas sorprendida. Y en este caso era un tipo que es el coordinador de la Politécnica de Investigación, el vicedecano, no sé, con los cargos me dan un poco de lío, creo que es vicedecano de Investigación de la Politécnica, o sea que es una persona que
tiene su cargo importante y se dedica mucho al mundo de la ingeniería de tejidos, que le llaman ahora a todo lo que se dedican a intentar cambiar una parte del cuerpo por algo sintético o por algo medio sintético o eso, ¿no? Entonces decía, es muy curioso porque sabemos llegar a otros planetas, sabemos cruzar el espacio, sabemos hacer todo eso, pero en realidad nunca sabemos si una prótesis va a funcionar o no. Y nunca sabemos por qué al final la prótesis de la viejita se acaba rompiendo. Y no sabemos, en realidad no sabemos, claro, él lo enfocaba hacia la parte más física, ¿no? Yo le doy el salto y digo, es que en realidad no sabemos ni quiénes somos. Pero eso sí, sabemos cambiar un corazón, y sabemos cambiar un hueso, y sabemos cambiar hasta un páncreas, que yo me quedé muy sorprendida. Bueno. Aquí hay dos imágenes dos cositas, o dos noticias, mejor dicho, que creo que resumen un poquito las inquietudes del mundo científico en cuanto... El mundo científico también busca sufrir menos. La mayoría de las investigaciones lo que quieres es que la gente esté más sana, lo que quieres es encontrar remedios a las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué tiempos aquellos en los que pensábamos que encontrar el mapa genético de las personas nos iba a solucionar la vida, ¿no? Y luego nos hemos dado cuenta que no, y sin embargo ahí seguimos, y seguimos obsesionados con eso, ¿no? Seguimos obsesionados con evitar el sufrir. Y bueno, hasta cierto punto está bien, pero eso no lo es todo, porque a veces el sufrimiento es una vía de aprendizaje y no hay más remedio, ¿no? Entonces, estas dos noticias marcan un poquito eso. Por un lado, nace en España el primer bebé libre de cáncer de mama. Pues uno lee la noticia y dice, ah, qué bien, a priori, ah, qué bien, ¿no? Luego sigues leyendo y dices, pero si es que es una estupidez lo que me está diciendo. Dice que tenía un 60% de probabilidades de morir de cáncer de mama o de ovario, pero resulta que es un varón. Pues de cáncer de ovario seguro que no va a morir. Eso lo tenemos clarísimo, con selección genética o sin selección genética. Pero es que nadie nos asegura que después de esto, después de todos los remedios que la ciencia quiere poner, acabemos teniendo nada. ¿Cuántas veces uno se hace la amniocentesis y le sale que el niño va a salir bien, pero luego tiene un problema al nacer y te queda paralítico cerebral? ¿Y qué haces? Y sí, creías que te habías ahorrado el sufrimiento de que no fuera síndrome de Down, pero a ver, te sale de otra manera. Y bueno, ¿y quién te dice que las cosas no van a ser así, ¿no? Entonces esa obsesión que tenemos por la perfección en la ciencia, por conseguirlo todo, que sea genéticamente, bueno, para mí es una tontería como una catedral, pero bueno. Y la otra línea en la que intentamos solucionar las cosas desde el mundo científico es desde generar máquinas que sean inteligentes o que tengan ciertas características humanas. Y ahí sí es increíble lo que hay. O sea, si habéis mirado por internet las mascotas estas que aprenden, que lloran, que dices, pero por Dios, si no somos capaces de pasar tiempo con nuestros hijos y estamos pasando tiempo con una mascota, con un dinosaurio que dice que llora o que dice que aprende, ¿no? El otro día nos contaban en una conferencia, la semana pasada justo, una cosa muy interesante, que eran de los robots estos que están creando y que les van haciendo, en realidad no es que aprendan, bueno, les ponen circuitos de manera que puedan ir haciendo algoritmos de aprendizaje y al final da la sensación que aprenden, pero es por ensayo-error, o sea, si esto no funciona van para el otro lado y son tan rápidos procesando que acaban encontrando la solución. Y resulta que hasta se habían dado cuenta que los robots habían aprendido a mentir. Entonces ahí ya dices, Dios mío, pues sí que vamos mal, si hasta los robots cuando empiezan a competir entre ellos por el presunto alimento, que era una carga de batería, acaban mintiendo a sus propios compañeros, ¿no? Y dices, Dios mío, por ahí tampoco creo que vayamos a solucionar mucho las dificultades, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que, otra vez en estas geometrías imposibles, que uno no sabe si sube o si baja, a mí me sirvió mucho todo el mundo de la física moderna. Voy a decir física moderna y no cuántica porque bueno, me parece que engloba más cosas y que tiene menos estereotipos, en los que uno no sabe si sube o baja, en los que nos dicen que la luz más luz puede ser oscuridad, en la que nos dicen que la materia en realidad como tal pues no es más que vacío. Y todas esas afirmaciones que ya sabemos que hace casi 90 años que nos están repitiendo, que las repetimos como quien no quiere la cosa y queda muy snob y queda muy bien decirlo, aunque en realidad no hemos sabido aplicarlo a nuestra vida, porque yo creo que nadie tiene la conciencia en su vida cotidiana de que luz más luz sea oscuridad. Y sin embargo puede ser así, ¿no? Las interferencias de las ondas pueden ser constructivas y se hace más luz, o pueden ser destructivas y una luz más una luz me da una oscuridad. Entonces, voy a contaros un poquito esto de aquí.
no sé si conocéis esta fábula que se llama Planilandia. Alguien que sea profe de mate, este es un profesor de mates de primaria. Es una fábula que podéis encontrar libre en internet. Es bastante surrealista, la verdad que a veces se hace un poquito densa de leer. Es una historia de geometría. Entonces, Planilandia hace referencia a un mundo que está en el plano. Entonces, en el plano hay una serie de habitantes. Curiosamente, los hombres pueden ser círculos, cuadrados, triángulos, las mujeres son siempre líneas. No haremos comentarios al respecto de eso, pero es así. Entonces este señor va explicando cómo es la vida en el plano y es bastante surrealista porque va diciendo para que cuando tú estás en el plano, claro, no tienes perspectiva, estás en el plano. Entonces para poder reconocer a la figura que venía delante, tenían que esperar a los días que había niebla y en función de lo primero que aparecía por la niebla, si era una punta sabrían que era un triángulo, si veían una línea sabían que era un rectángulo. O sea, el tipo es profe de matemáticas y va jugando con la geometría para explicarte eso, ¿no? Entonces resulta, lo curioso de esta fábula es que hay un día que hay un cuadrado que es el protagonista y este señor cuadrado le dan la opción de ir a Linealandia, al reino de la línea. Y allí le dan la oportunidad de conversar con el rey de la línea, que obviamente está en el punto cero, ¿no? Os podéis imaginar, el eje de coordenadas, en el punto cero está el rey de la línea. Y entonces el rey de la línea distingue a sus súbditos, que son puntos, por gritos. Entonces él le grita y según lo que tarde el otro en contestarte, sabe si está muy lejos o no está tan lejos. Bueno, pues hasta ahí. Y entonces este cuadradito le decía, pero oiga, ¿pero usted no se le ha ocurrido nunca dar un paso al costado? ¿No? ¿Cómo se te ocurre? Hombre, es que si usted, que es el rey, da un paso al costado, podría ver toda la línea y no tendría que andar gritándoles a los de la línea a ver si dónde están o dónde no están. Pero entonces el rey de la línea, que me pongo así porque si no me pierdo la mitad de las caritas que hay ahí, no las veo, voy a ponerlo al revés. Total que le dice eso, ¿no? Pues dé un paso al costado y verá a todos los de la línea. Y el otro, no, pero ¿cómo se te ocurre? Eso no existe algo que se llame costado, no, yo tengo que estar aquí, no hay más remedio. Y el cuadrado se va del país de la línea diciendo, qué gente más tonta, realmente, pudiendo tener la vida más sencilla, ¿por qué se complicarán limitándose en su propia creencia de que no hay un costado? Bueno, total que de repente un día, este cuadradito se encuentra, va oyendo una voz que le empieza a hablar. Y él no sabe qué es, pero bueno. Va escuchando la voz y la voz le empieza a describir lo que hay en su casa. Y ahora tu mujer está en la cocina. ¿Y cómo lo sabes? Eso es magia. Y entonces de repente se encuentra con un círculo, pero el círculo a veces es más pequeño y a veces es más grande. Claro, resulta que lo que se ha encontrado es una esfera. Una esfera cortada por un plano define un círculo, pero según por qué parte de la esfera lo cortes, el círculo es más pequeño o el círculo es más grande, ¿no? Entonces, ese círculo, que era una esfera, le dice, ven, agárrate a mí que yo te subo a otra dimensión que se llama arriba. No, imposible, arriba no existe. Sí existe, yo te voy a llevar. Y entonces el cuadradito lo llevan arriba. ¿Y qué le pasa al cuadrado cuando llega arriba? Pues que se da cuenta de todo lo que está haciendo su familia y lo que hacen los vecinos y puede verlo todo. Y no es magia, simplemente es que ha accedido a otra cosa que se llama arriba. Obviamente ese cuadradito nunca volvió a ser el mismo, porque ya sabía que aunque él estuviese limitado en el plano, había otra dimensión que se llama arriba. Entonces la fábula, más o menos, hasta donde recuerdo, va por ahí, y ahí se queda. Pero a mí me gustó mucho porque realmente en la vida nos ocurre eso. Y si no nos ocurre eso, malo. Mal vamos, ¿no? Uno se va encontrando con informaciones, uno se encuentra con conocimientos, con personas, con lugares, con experiencias de vida, que te muestran que existe algo que se llama costado y que puedes dar un pasito al lado y ver las cosas con otra perspectiva. Y también esas experiencias deberían enseñarte que hay algo que se llama arriba. Y si una información que recibís, incluso esta que yo os voy a dar, no os sirve para generar una experiencia, no sirve de nada. No nos sirve de nada. Y como profes eso lo sabemos muy bien. La información por la información no nos sirve de nada, absolutamente. Lo único que nos sirve es aquello que nos hace crecer, es aquello que me hace darme cuenta de que las cosas, mira, se pueden ver desde otro punto de vista. Y siempre hay otro punto de vista desde donde verlo. Entonces, uno se encuentra que hay muchas personas que viven en la línea. Y viven en la línea por la pura ignorancia de que nadie les enseñó que había algo que se llamaba el costado.
o que la vida no le dio el batacazo suficientemente gordo para sacarlos de la línea directamente, como nos ha pasado a algunos, que te pegan un soberano tastarazo y saltas de la línea, pero porque no hay más remedio que saltar, ¿no? Entonces, hay muchas personas que viven en la línea, hay otros que han iniciado ya ese caminito hacia el costado, yo a eso le llamo la búsqueda. Y esa búsqueda, la línea sería la mente, ¿no? Ese caminito hacia el costado que ya nos da la posibilidad de movernos en el plano, yo le llamo la búsqueda, y la búsqueda puede venir por cualquier lado. La búsqueda puede venir desde la pura reflexión hasta, qué sé yo, a la gente que le da por estudiar psicología cuando ya han hecho otras carreras, que eso también hay mucha gente que empieza a querer entender un poquito más. A mí me pasó, yo siempre he querido estudiar psicología, nunca lo he hecho, pero siempre he tenido las ganas de investigar por ese lado, o la gente que le da por, qué sé yo, por pintar mandalas, es que da lo mismo. La cuestión es que hay algo que te ayuda a darte cuenta que las cosas se pueden ver desde otro lado. Y después, con un poquito de suerte, y si la vida te pega suficientemente fuerte muchas veces, te das cuenta de que hay un tercer eje que es arriba, desde el cual lo puedes ver todo totalmente diferente. Y ese, las mamis lo saben muy bien, que es el amor. Y para mí, si no llegamos hasta ahí, pues nos estamos quedando a medio camino en todo lo que hagamos. Entonces, toda información tiene que llevarnos a una experiencia que nos ayude a ¿qué? Pues a darnos cuenta de que las cosas siempre se pueden ver de otra manera. Claro que es más fácil, esta imagen puede ser así un poquito sorprendente, pero me gusta porque, bueno, representa una red y en el medio un hombre casi transparente. Estamos tan acostumbrados a echarle la culpa a las cosas de fuera, a las personas, a las situaciones, que bueno, pues que nos cuesta asumir que en realidad quizás nosotros no estamos tan separados de los demás, que quizás desde el punto de vista de la física todo está interrelacionado, todo es un puro campo cuántico, todos somos uno, somos un puro cruce de caminos, un puro cruce de informaciones, que en un momento determinado se manifiesta, tiene un aspecto, realiza una serie de cosas y ya está. Lo que pasa es que eso es más difícil de tragar porque me tengo que tragar el sapo de que soy responsable de lo que pasa en mi vida. Y como eso no me apetece y prefiero echarle la culpa al jefe que me ha pegado bronca esta mañana y así puedo justificar que estoy de mal humor, pues, o al niño que he tenido en clase que me ha amargado el día, pues es más fácil hacer eso que asumir la propia responsabilidad, ¿no? Entonces lo que yo os voy a proponer hoy es precisamente salir de esa cajita de creencias. Estas imágenes probablemente muchos de vosotros las conozcáis, pero igual a mí me gusta ponerlas. ¿Qué círculo es más grande? ¿Este o este? Obviamente el de la derecha se ve más grande, pero si cogemos una regla que no tengo en este momento, pero si tuviera un trozo de cable os demostraría... sí, no sé si nos dé... ¿Sí? Mira, vamos a coger a Javier. Vamos a coger el nombre de Javier. Si lo cogéis, veréis que son exactamente iguales. Son exactamente iguales. La mente es así de puñetera, la mente nos juega muy malas pasadas, la mente nos hace creer, porque tenemos sistemas de referencias. Claro, la referencia de la derecha son bolitas pequeñas y ella se ve grande. La referencia del de la izquierda son bolitas grandes y él se ve pequeño. Eso les pasa a los alumnos un montón de veces, ¿no? ¿Cuántos alumnos se sienten pequeños porque están mirándose a un espejo que es mucho más grande que ellos y son del mismo tamaño todos? Son iguales, solo depende de con quién te compares. Siempre encontrarás gente mejor que tú y siempre encontrarás gente peor que tú. Es tu responsabilidad o tu opción elegir con quién te quieres comparar, si es que te quieres comparar, ¿no? Esta otra, no sé desde ahí si lo veis, esto depende de la distancia un poquito, se ve que se mueven. Pues no se mueven, obviamente, no se mueven. Es una imagen fija. La mente nos juega muy malas pasadas. Pero mi favorita, con diferencia, es esta. Esta es fantástica. ¿Qué veis aquí? Un damero de ajedrez, una A en el cuadrado negro y una B en el cuadrado blanco, ¿cierto? 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 Por tercera vez, ¿sí? Alguien dice, eso parece, bueno, eso ya está mejor darse cuenta de que las cosas quizás no sean ciertas. ¿Qué pasa si yo tapo, y ahora vais a ver que quien quiera la imagen se la doy, no, lo podéis comprobar 1000 veces, yo hasta la imprimí para ver que era cierto. ¿Qué pasa si yo quito las referencias? Empiezo a quitar las referencias de que esto es un damero o un tablero de ajedrez. Y si yo quito la referencia me encuentro con dos miserables grises.
ni blanco ni negro. Son grises. ¿Qué me está diciendo eso? Que no te creas ni siquiera lo que ves. No te lo creas, no te creas todo lo que piensas, porque seguramente no es verdad. Seguramente es un sistema de creencias. Yo os he mostrado esto y es que además, claro, está muy bien hecho, porque el cilindro te genera una sombra que ya te dices, no, no voy a caer en la trampa, es la sombra del cilindro, eso es un tablero de ajedrez. Sí, sí o no, pero no hay blanco ni negro, son todos grises. La mente nos juega muy malas pasadas, muy malas pasadas. Yo me pasé una tarde entera con esto y pintándolo y imprimiéndolo y diciendo, no puede ser que yo sea tan cuadriculada de creerme que eso era una cuadrícula. Pues sí, lo es. 3 ideas muy básicas de física cuántica, maravillosas. Las ondas y las partículas son lo mismo. ¿Cuántas veces habéis escuchado esto? Millones. La luz. Sí, sí. Funciona de las dos maneras, pero tan difíciles, o sea, yo no he encontrado todavía, o quizás no he sido capaz de entender lo que eso significa, de que una onda y una partícula sean lo mismo a la vez. O sea, yo puedo entender que si muevo algo muy rápido, eso parece sólido. Las aspas de un ventilador girando muy rápido, parece sólido. Pero bueno, la física dice que la onda y la partícula son la misma. Pues diremos que es así. Lo que sí es muy fácil de entender es que cuando nos encontramos con el receptor adecuado, la onda se convierte en una partícula. Y ahí sí tenemos bastantes experiencias de vida, porque todos tenemos un teléfono móvil, hemos visto la tele, la radio, y nos han explicado 50 veces que eso son ondas que van por el espacio y que encuentran el receptor adecuado y ¡pum!, se convierten en una cosa física, como es el sonido, que sabemos que es físico y no electromagnético, ¿no? Pero claro, hace falta tener un receptor adecuado. Por ejemplo, si yo le doy esto a Carmen y le pregunto, ¿qué es esto? Así a simple vista, ¿qué dirías que es? Bueno, pues es como una forma cilíndrica. Sí, no sé, un objeto como de plástico verde, que sabes que lleva algo dentro, pero no sé muy bien. Pero si yo te doy esto, que es lo mismo multiplicado por 4, ¿qué ves? Bueno, digo que son imanes, ¿no? Ajá. ¿Por qué ves que son imanes? Porque entre ellos se atraen. Pues si le hubiera dado un clip, también se hubiera dado cuenta que era un imán, pero si le hubiera dado una pinza de ropa, no. O un lápiz, no. ¿Sí? Eso tan básico, tan simple, lo que a mí me hace pensar es que lo único que hace falta es convertirse en el receptor adecuado de las cosas para que las cosas lleguen a ti. Pero normalmente andamos con las emisoras torcidas sintonizando otras cosas, estamos instalados en la queja y la crítica, estamos instalados sobre todo en la queja y en la crítica y en la autocomplacencia y en la autocompasión, y mientras estemos en esa emisora no vamos a poder captar nada. Mientras estemos en esa emisora nuestra vida será un desastre y nuestro trabajo será un desastre, y la gente que esté a nuestro alrededor, como vais a ver en la segunda parte, va a sufrir a causa de que yo pienso que mi vida es un desastre. La tercera es que todo está conectado. La intuición de la mamá que sabe lo que le pasa a su bebé, aunque el bebé no hable. La intuición de quien estás en casa, escuchas el ascensor y sabes que ese ascensor es tu marido o es tu madre. Sube 40 veces el ascensor, hay 5 puertas en el mismo rellano, puede ser cualquiera, pero tú sabes que esa es la persona a la que esperas, ¿no? Esa interconexión. Bueno, pues esos 3 elementos, la materia, la energía y la información que vienen de esos 3 postulados, son los elementos básicos que forman todo lo que existe, desde lo más pequeño hasta lo más grande de la naturaleza. Y quizás la materia y la energía lo tenemos muy claro, y el mundo de la información y del campo es el que nos queda un poquito más descolgado. Entonces imaginaros que esto es una piedra que yo tiro a un estanque, imagen clásica. ¿Qué sabemos? Que hay una materia, que es la piedra, 2 materias en realidad, la piedra y el agua. Sabemos, porque los profes de física del colegio nos explicaron muy bien, que hay una energía que se transmite de molécula de agua a molécula de agua, y que esa transmisión de la energía es lo que generan las olas. Todos sabemos que las olas no avanzan, que solo avanza la energía, ¿no? Eso a mí me lo explicaron muy bien en el colegio. Pero lo que nadie nos explica es por qué siempre son círculos y siempre son concéntricos, y por qué da igual si yo estoy tirando una piedra, que si tiro un ladrillo, que si tiro un zapato, que si tiro algo grande, que pequeño, siempre van a ser círculos y siempre van a ser concéntricos.
hay algo que dice cómo se tienen que hacer las cosas, hay algo que dicta la forma que tienen que tener, y ese que dicta la forma es la información, el que da la forma a las cosas, ¿no? Entonces la información está muy ligada al concepto de campo. Ahora ahí si veis un imán con el típico dibujito del imán con las limaduras de hierro, que lo que hacen es mostrarme la forma que tiene ese campo. Siempre que yo esté suficientemente cerca de este imán, yo voy a sentir esas propiedades que me está ejerciendo el imán. Pueden ser propiedades magnéticas, pueden ser propiedades eléctricas, sabemos que la Tierra tiene su propio campo, sabemos que ese campo de la Tierra es el que nos protege de todas las radiaciones solares que nos llegan, que hace como de escudo protector de todo lo que llega. Bueno, el campo es una región del espacio en la que hay una serie de propiedades que se manifiestan de una manera concreta. Cuanto más cerca, más fuerte, cuanto más lejos, más débil, ¿vale? Y esas propiedades es a lo que llamamos información. Bueno, entonces esos mismos tres niveles de materia, energía e información están también en el hombre. Ahí hay una cita de Santiago Rojas, que es un terapeuta colombiano, que me gustó mucho, pero... Entonces, el primero de los elementos será el cuerpo físico, que es el que conocemos más, formado por células que se agrupan formando tejidos, que se agrupan formando órganos, que forman sistemas, que forman organismos, que forman ecosistemas, que es el que sabemos que sigue la ley. Ese sí que vive en Linealandia, no hay vuelta atrás, ahí sí que... Si alguien es capaz de rejuvenecerse, que venga y me lo enseñe, porque yo no he visto a nadie que realmente vuelva atrás en el tiempo, salvo Brad Pitt en la película, aquella de que no me acuerdo cómo se llama, pero la que vuelve atrás en el tiempo, vamos. Ahí sí que es un desarrollo lineal, es lo que estudia la medicina, y causa-efecto. Si yo me corto, me va a salir sangre. Si yo voy vestida de blanco en una mina de carbón, me voy a poner negra. El cuerpo físico no tiene vuelta de hoja, eso es así. Pero luego también sabemos que este cuerpo físico tiene una serie de señales eléctricas y magnéticas que están tanto en los organismos unicelulares, bacterias, levaduras, como en las células nuestras de nuestro cuerpo y en el cuerpo en general. Todos conocemos el electrocardiograma, que es la señal eléctrica que tiene el cuerpo. También tiene una señal magnética asociada, que es el magnetocardiograma. El campo magnético del corazón es 5000 veces más fuerte que el campo del cerebro. Eso es un dato que no todo el mundo tiene la conciencia de que realmente la emisión energética del corazón es 5000 veces más grande que la de la cabeza, aunque nosotros parece que pensamos 5000 veces más de lo que somos capaces de amar. Pero bueno, también tenemos el electroencefalograma, sabemos que están las neuronas que emiten sus estímulos eléctricos y que tienen pues una cantidad de energía bastante considerable y un campo magnético asociado también al cerebro. Lo que no todo el mundo sabe es que durante la división celular, que se llama mitosis, también hay radiaciones en el rango de ultravioletas y que no son la consecuencia de la división celular, sino la causa de, son los señalizadores. En cuanto se dispara la señal ultravioleta, empieza la división celular. Y también, pues bueno, en mi grupo de investigación, por ejemplo, sí trabajamos mucho con el estudio de señales eléctricas de células y de bacterias, y en este caso, por ejemplo, pues los microtúbulos, que son parte del citoesqueleto, también están emitiendo en la banda de radiofrecuencia, que eso también hay mucha gente que no lo sabe. La radiofrecuencia es la banda que utilizan los móviles, la banda que utilizan las radios, radiofrecuencia. Y bueno, es decir, a lo largo de todo el espectro todo no, pero una gran parte de lo que es el espectro electromagnético, desde continua, baja frecuencia, radiofrecuencia, luz visible, ultravioleta, hasta ahí, más o menos, seguro hay emisiones energéticas de todos los seres que existen, de todos los seres vivos. Y, por ejemplo, este es un estudio de lo que es el campo eléctrico o la distribución de los potenciales eléctricos en una salamandra. Si a alguien le interesa ese tema de lo que son los campos eléctricos en el cuerpo, no sé, porque como a mí me interesa y estoy haciendo mi tesis en eso, pues algo tengo que decir. A mí este libro, por ejemplo, me gustó mucho. Se llama El cuerpo eléctrico y es de un cirujano, ortopeda de hace como unos 40 años más o menos, pero explica cosas que son fascinantes, de regeneración de miembros a través de estímulos eléctricos, bueno, unas cosas que todavía 40 años después no hemos conseguido repetir y que son maravillosas, ¿no? Bueno, entonces,
estábamos con este segundo nivel de la realidad, que sería nuestro cuerpo energético, nuestra estructura energética. Tenéis la parte eléctrica y la parte magnética, corresponde al nivel ondulatorio. La principal diferencia es que está cambiando continuamente, el físico cambia, pero no tan rápido. El campo energético cambia a la velocidad de la luz, porque es una parte de él es espectro electromagnético. Y bueno, pues de alguna manera, aunque no todo el mundo es consciente de ello, en ese campo energético, desde este punto de vista que yo os cuento, es donde están el registro de todas las experiencias de la vida de las personas, es donde encajaríamos las emociones, donde encajaríamos los pensamientos, que sabemos que son interacciones electromagnéticas del cerebro, que la mayoría de ellos son captados y no generados por el cerebro, pero bueno. Y que, bueno, pues es lo que estudian la psicología, la psiquiatría, la astrología, medicinas bioenergéticas, todo lo que estudia algo más allá del propio cuerpo físico. Y luego tenemos los campos de información. Los campos de información son los códigos que están dirigiendo la energía. En esa dimensión todo ocurre simultáneamente, todo está interconectado, pero para mí lo más importante es tomar conciencia de que vivimos en un mundo en el que estamos llenos de campos de información en las que la mayoría de las cosas son falsas. Falsas es una palabra igual un poco fuerte, digamos, son puras creencias. Y eso es muy fácil de darte cuenta. ¿Cuántas cosas hace un yogur? ¿Habéis hecho una lista de la cantidad de cosas que sabe hacer un yogur? Un yogur es fascinante, o sea, un yogur es algo tan simple como una leche con un fermento que además en su estado natural es buenísimo para la flora, no sé por qué le llaman flora, Julio, ¿por qué le llaman flora si es fauna intestinal, que son todos los bichitos que vivimos ahí, no sabes? Bueno, pues siempre dicen la flora intestinal y yo digo, pues si es fauna, si es que son animales, bueno, son bacterias, tampoco son animales, ¿no? Bueno, eso es buenísimo, pero resulta que el yogur sabe bajarte el nivel de colesterol, ayudar al tránsito intestinal, subirte las defensas, y no sé cuántas cosas más porque no estoy muy al día de los alimentos tecnológicos estos, no me interesa mucho. Pero bueno, todo eso, con perdón, y ahora que no me escucha nadie, es pura mentira. Pura mentira, un yogur no te va a bajar el colesterol. Obviamente que no. Y además ya sabéis la problemática de los actimeles y todo eso, ¿no? Pues mejor que no comamos mucho de eso, cojamos el cuajo de toda la vida, o sea, el yogur de toda la vida con la yogurterita de 37 grados de toda la vida, que es mucho más saludable que todo eso. Bueno, vivimos en un mundo en el que, primero, nos enseñan a compararnos continuamente como las dos bolitas esas, y ya sabéis que en función de con quién me compares, salgo perdiendo casi siempre. Y lo segundo, casi todo es falso, casi todo lo que nos cuentan es falso. Y uno se da cuenta de eso, pero, claro que no nos damos cuenta, pero te das cuenta muchas veces cuando viajas. Yo tuve la bendición de que la vida me zapateó de una manera increíble, pero increíble, y aparecí viviendo en Colombia. Y estuve 2 años viviendo en Cali, Colombia. Por cierto, un paraíso. Si alguien tiene miedo de viajar a Colombia, tenéis razón, porque es muy peligroso que quieras quedarte allí y no volver. Es lo más peligroso que tiene Colombia. Bueno, yo fui absolutamente feliz viviendo allí, pero sobre todo fui feliz porque me di cuenta de la cantidad de cosas que para mí eran una verdad sagrada y absoluta, y en realidad era pura creencia de mi cultura de Barcelona, nada más. Lo primero es que ya te das cuenta de que cuando tú estás aquí tienes unos miedos. Por ejemplo, no te vayas a dormir con el pelo mojado porque te vas a constipar. Por ejemplo, no sé si os suena esa frase, pero a mí mi madre me la ha repetido hasta el aburrimiento, hasta que me creí, y me pasaba que si me acostaba con el pelo mojado me levantaba resfriada. Cuando viajé allí me di cuenta que tenía otros miedos, pero ese no, porque todo el mundo se va a dormir con el pelo mojado porque hace calor. Entonces, pero sí tenía otros miedos, miedos que yo nunca había tenido. Y dije, cacha en la mar, ¿y de qué me vienen ahora estos miedos aquí? Y es porque hay algo en el ambiente, hay algo en ese campo de información colectivo que, bueno, que yo capto, que mi mente capta y hace que me sintonice a ese estado de miedo global. ¿No? Ahora, por ejemplo, aquí lo tenemos muy fácil de ver porque estamos todos con el estado de miedo global de perder dinero, o de no salir adelante, o que no nos renueven el contrato, o de que se vaya que nos cierren el centro donde estamos, o que todos vivimos con ese miedo, que ese miedo pues tiene una parte de componente que puede ser real, no digo que no, pero hay una parte que es mucho de miedo colectivo, de miedo generado.
y que uno cuando viaja es cuando se da cuenta, es lo que hablaba antes con Jordi, uno que él también ha viajado mucho, ¿no? Entonces dices, sales y te das cuenta de que eran creencias. Pero es que hay tantas cosas que son creencias y que nos hacen sufrir. Yo una vez escribí un artículo que era detrás de todo sufrimiento hay una creencia, porque cuando te consigues quitar todas esas, dejas de sufrir hasta por cosas muy tontas, ¿no? Incluso os voy a decir una barbaridad. Un sufrimiento muy clásico, al menos que yo he visto mucho a mi alrededor, es el sufrimiento por las infidelidades, ¿no? Bueno, no estoy disculpando que alguien sea infiel. No lo estoy disculpando, porque si tú haces un compromiso con una persona, pues has hecho un compromiso. Pero ahí hay una componente cultural tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que llegas a otros lugares y te das cuenta que la gente tiene hijos con este, con el otro, con el de más allá, y forman una súper gran familia, y no hacen tanto problema de las cosas, ¿no? Y entonces dices, hombre, pues no sé si lo uno o lo otro, no estoy diciendo que una cosa sea mejor que la otra, ni no, solo estoy diciendo que detrás de la mayoría de las cosas que nos hacen sufrir suele haber una creencia cultural. Y que en el momento en que somos conscientes de esa creencia, normalmente el nivel de sufrimiento y de ansiedad baja mucho, porque me doy cuenta que eso, si en otra cultura puede no ser un problema, también puede no ser un problema para mí. Otra cosa es que luego yo decida continuar o no continuar esa relación o continuar mi vida de una determinada manera, ¿no? Pero bueno, un poquito lo que os quería explicar era eso. Esto me lo voy a saltar. Y voy a entrar directamente a... la parte con la que yo trabajo es la segunda. De las tres que os he explicado, los tres niveles de la realidad, la materia, la energía y la información, con la que yo trabajo es con la segunda, que es con la de los campos energéticos, ¿vale? Entonces, bueno, es una realidad que casi nadie, hay muy poquita parte de la población que trabaje con ella, muy poquita gente que sea consciente de ello, aunque cada vez, por suerte, estamos siendo un poquito más conscientes, cada vez hay más gente que practica yoga, que practica tai chi y se da cuenta de si está bajo energía, si está fuerte, si no, nota cambios en su estado energético y en su estado emocional a través de eso. Pero para mí el ser consciente de este mundo energético es lo que nos permite, bueno, pues recuperar el poder en nuestra vida, recuperarla, ser cada vez más conscientes, ser cada vez más libres, ser cada vez más felices, más, no sé, más completos, ¿no? Entonces la dificultad está en que todo eso no es visible a los ojos. Hay una parte de las emisiones electromagnéticas del cuerpo que están en la franja visible y que se llaman biofotones, y podéis buscarlo por internet. El padre de los biofotones se llama Pop, con 2 P's al final, es un alemán y tiene miles de artículos publicados sobre diferentes emisiones de luz, pero son tan débiles que nuestro ojo no es capaz de captarlas. Entonces, donde no llega el ojo, a veces llega la tecnología. Pues hay 2 tecnologías que yo uso habitualmente. Una es esta que os he traído hoy, que es la GDV, que es para visualizar los campos de energía, y la otra es otra tecnología que se llama Orión, que nos permite estudiar y escanear los campos de información, pero que hoy no vamos a trabajar. Entonces aquí tenéis al papá de la GDV, se llama Konstantin Korotkov, ruso de Rusia, como se puede ver solo con la cara y con el nombre más. Y es una máquina que se basa en el efecto corona, también llamado efecto Kirlian, que lo que hace es una descarga de un voltaje muy alto con una intensidad muy baja, suficientemente baja para que no nos haga daño, porque estás hablando de 50.000 voltios o más. Entonces, os he puesto esta imagen, que es la típica imagen de una torre de alta tensión, con muchas fugas, y que tiene los fluorescentes plantados en la tierra. No sé si lo habéis visto, esto suele salir en los documentales y todo eso. Bueno, los campos de alta tensión lo que generan es un campo electromagnético artificial bastante poderoso, tan poderoso que puede llegar a excitar un fluorescente para que ilumine. Y entonces ahí tenéis un campo de fluorescentes iluminados, pinchados a tierra, simplemente por la cantidad de campo electromagnético que está emitiendo. Ese mismo efecto, que es el efecto de las torres de alta tensión, es el efecto que utilizamos en esta tecnología, con la ventaja de que hay un software que procesa la información, que por tanto encajaríamos dentro de lo que se llama la bioingeniería eléctrica, y que nos permite obtener una serie de datos. Por lo mismo que os decía antes, si una información no me permite aprender nada, pues no me sirve para nada. Información por información no nos sirve de nada. Entonces, en concreto, esta máquina lo que hace es medir el campo de energía de los 10 dedos de las manos y a partir de ahí analiza esos datos y nos da una serie de medidas. Entonces, para que veáis que eso no es exclusivo de los humanos, cosa que es obvio, bueno,
os he comentado que este trabajo, al principio, que este trabajo, o no os lo he comentado, que yo lo estaba haciendo mucho con niños, con padres, con profesores y sobre todo con adolescentes, más con adolescentes que con niños. Entonces hay alguna diapositiva que tiene todavía forma de niño, pero es porque las voy reciclando de un lado para otro. Entonces ahora que veo esta letra digo, bueno, hacía rato no utilizaba yo estas letras, pero es porque esta concretamente venía de una vez que lo hice con los niños, ¿no? Pues ahí tenéis a un perrito con su patita y el tipo de imagen que saca esta tecnología, una uva, por ejemplo, una flor, un cristal de cuarzo, también tiene su campo energético, también tiene su propia distribución de energía, una gota de agua. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con esta tecnología? Pues igual que hay profes de física aquí, ¿hay alguien que sea profe de física? Aparte de Jordi, que más o menos, bueno, haces tecnología, lo mismo. Bueno, en la física siempre hay dos tipos de problema. Uno es ver una situación estática y analizarla, y la otra ver es un cambio de estado entre dos situaciones y ver qué pasa entre una y la otra. Pues aquí hacemos lo mismo. Hay una primera posibilidad que es sacar una foto y leer lo que está poniendo ahí, leer qué desequilibrios hay, dónde están las cosas, dónde no están, qué significa todo eso, o ver un antes y un después de, bueno, pues de una determinada situación. También hay posibilidades de hacer estudios de parámetros cuánticos del agua, de otros objetos vivos, eso en este momento no nos interesa. Y vamos a trabajar básicamente con los antes y después, que va a ser lo que hagamos ahora después del descanso, mostraros todos los antes y después de un montón de cosas, y vamos a mirar un poquito por encima pues el tipo de información que se puede sacar para que luego cuando veáis las imágenes también las entendáis un poquito mejor. Entonces esta es la chuleta de lo que se ve en los dedos. Cada dedo, a partir de lo que son los datos de la acupuntura coreana, de la acupuntura Suyok o Sujok o como se diga, tienen una relación de mapa reflejo. Bueno, sabemos que el cuerpo está, toda la información está en un solo núcleo de una célula, pues cuanto más no va a estar en la palma de las manos, en el iris de los ojos, en la planta de los pies y en todas partes del cuerpo, ¿no? Entonces, en este caso, los pulgares representan la cabeza, básicamente, como si le pintarais aquí dos ojitos, la nariz y la boca, pues más o menos son las zonas que están haciendo. El índice trabaja con la columna y con el colon. El corazón son los órganos vitales, el anular viene a ser el sistema endocrino, todo el mundo más emocional, y el meñique, bueno, pues tiene ahí un poquito de mezcla de corazón, de riñón, de pulmones, un poquito de todo. Entonces, cuando yo miro estas imágenes y las tengo que decodificar, pues voy mirando, por un lado, si el anillo es continuo, como por ejemplo aquí, o está quebrado, como en esta parte de aquí, si es muy ancho o por el contrario es muy estrecho, si el contorno es suave o el contorno tiene muchas puntas, si hay simetría arriba, abajo, derecha, izquierda entre los distintos dedos, todo eso son cositas que me van dando información. Por ejemplo, esto sería un campo roto frente a un campo continuo. Os lo enseño para que os acostumbréis a mirarlo y luego podáis entender mejor las imágenes, porque si no esto es como los médicos con las radiografías, ¿no? Ellos lo ven muy claro y tú no ves nada. Pues ahí vemos esto, ¿no? Por ejemplo, un campo roto y un campo continuo. Un campo en desequilibrio, porque veis que arriba tiene, pero abajo no. Claro que lo que tiene por aquí también. Y este es otro campo en desequilibrio, pero en este caso por una congestión, justo el fenómeno contrario. ¿Vale? Hay que tener en cuenta una cosa, en energía más no es mejor. ¿Vale? En otras cosas de la vida, por ejemplo, sí, pero en energía no. La energía lo importante es que fluya. Lo que tiene que hacer es fluir, porque si no, se estanca y el agua podrida, el agua estancada se pudre. Pues la energía le ocurre lo mismo. La energía, si no fluye, se estanca, y si se estanca tenemos problemas. Si a mí me hago un arañazo en el brazo, esto lo primero que ocurre es que se pone coloradito y se inflama. Eso es una congestión. Energéticamente a mí me arañan el alma y lo primero que ocurre es una congestión. Y ahí empieza a acumularse energía, empieza a acumularse, pero no es mejor. Porque lo que va a pasar es que llegará un momento que mi límite se rompe y ¡fum!, se va todo hasta que me quedo sin nada. ¿Vale? Entonces, en energía siempre, primero viene la acumulación y luego viene el vacío. Primero viene el agudo y luego lo crónico. Más o menos es eso, ¿no? Eso sería agudo, estoy recontra acumulado, estoy recontra congestionada. Llega un momento que eso ya está tan acostumbrado a estar así que se rompe, se vacía, y me quedo vacío y eso se convierte en algo crónico, mucho más difícil de solucionar que algo que sea agudo. Aquí, por ejemplo, tenéis unas imágenes
en las que podéis ver por dónde se me va la vida a chorro. Todos los pelitos estos que salen ahí son lugares por los que se me está yendo la vida, por los que no estoy sabiendo resolver esas cosas. Cuando ya ocurre algo así, ahí ya sí estamos apañados, porque esto sí es una fuga grande. Esto sí es un conflicto grande en la persona, ya sea a nivel físico o a nivel emocional, porque al final acaba siendo lo mismo. Hay veces que los campos están rotos con fugas y con todo, y hay otras veces que ya os contaré más adelante, en las que aparecen patrones fijos. Luego os mostraré una diapositiva en la que sale una persona que todos los deditos tenían este mordisco. Ya os contaré después el enigma del mordisco en todos los dedos, porque yo pensé que era que tenía la máquina sucia. Dije, esto es que se me ha quedado la lente mal, porque le ponía los 10 deditos y los 10 tenían el mordisco en el mismo sitio, pero no, había una explicación. Bueno, entonces hay diferentes programas que lo analizan, pero en vez de pegaros el rollo, que ya he hablado bastante, me gustaría, si alguien quiere, venir y probarlo. Esto es, el primero que llega se lleva la foto, entonces el primero que se levante. Bueno, el sistema es muy sencillo, necesitas una toma de tierra, a no ser que quieras hacértela permanente inmediatamente. No, mentira, no te va a pasar nada, son solo 100.000 voltios, pero no pasa nada. Entonces, esto va a pegar una descarga y vamos a fotografiar los 10 deditos y con eso os voy a enseñar la información que podemos ir viendo. Obviamente no voy a dar una información muy precisa porque no es el momento ni el lugar ni nada, simplemente quiero mostraros posibilidades que se pueden hacer. Entonces, si te puedes quitar el reloj, mejor, y vas a poner el dedito de manera que atraviese el agujero y te toque al cristal, tiene que tocar al cristal. Si no toca, espera un segundito, que arranco el programa. Si no toca el cristal, no hará contacto y no funcionará. Entonces hay primero un programa, como parece evidente, que nos permite capturar las imágenes. Capturamos las imágenes de aquí y ahí se ve un poquito el brillo de la luz, ¿vale? Ahí ves el hueco, ahora sí se ve el brillo de la luz. Pues ya puedes poner, eso no quiere quedarse hoy, ¿no? Pues vamos a apretarla y ya está. Va a sonar un pitido, no se mueva, no respire. Muy bien, perfecto. Ya tenemos tu primer dedo. Estás con la mano derecha, ¿verdad? Sí. Vale. Porque habéis que poner 1R, 2R, 3R para ponerlas en orden. Un poquito más hacia ti, el dedito. ¿Ves que nos ha quedado cortado por arriba? Muy bien. 3. 4. Es que es un sistema que es muy rápido. 5. También vais a ver que procesa muy rápido las imágenes. Perfecto. La mano izquierda. No hace falta que te la cambies. Haces tierra igual. Mano izquierda, pulgar, segundo, tercero, cuarto y 5. Perfecto. Listo. Y vamos a ser ordenaditos, aunque ya sabemos que eso suele dar bastante pereza en informática, pero vamos a hacerlo bien, vamos a buscar... No miréis, por favor, mis intimidades, porque eso es toda mi vida metida. Bueno, voy a crear una carpeta aquí. Eso es lo que tiene traer el ordenador de verdad. Entonces, vamos a crear una carpetita con tu nombre, que es... Irene. Irene. Estupendo. Gracias, Irene. Ya te puedes quitar el eso y si quieres sentarte en tu sitio también, porque no necesitamos de momento nada más. Muy bien. Hay un primer programa que, como veis, me permite capturar las imágenes. Voy a empezar con este. Este otro programa es un programa que nos permite obtener información para nuestro hemisferio izquierdo, que le encantan los números y calcular y todo eso. Entonces vamos a crear un nuevo sujeto, vamos a hacerlo bien, cosa que me suele dar bastante perecita, pero vamos a hacerlo bien, Anita. Esta es la parte como más lenta. Aquí. Irene. Vamos a crear el sujeto. Vamos a ponerle el nombre, el sexo femenino. La edad en este momento nos da igual.
captura 1, vamos a abrir las imágenes, otra vez hay que irlas a buscar al sitio correcto. GDV, Irene. Muy bien, las seleccionamos y las abrimos, ¿vale? Hasta aquí ha venido el trabajo duro. Ya está, tenemos las imágenes abiertas, guardamos los cambios y nos vamos. ¿Qué nos va a salir ahora? Nos va a hacer un análisis. Lo primero que hace es dividirnos las imágenes en los sectores que os he enseñado de la chuleta antes. Y lo segundo es que ahora nos va a analizar. Primero nos lo da en forma gráfica, los niveles de energía que tienen los diferentes órganos y sistemas, que recordar vienen en función de las equivalencias y que está recontra estudiado y recontra comprobado que es cierto. ¿Vale? Entonces aquí nos da, por ejemplo, los niveles de energía vital, del lado izquierdo al lado derecho, está todo en zona normal, los niveles de entropía, que serían como el desorden, también está normal, el coeficiente de activación no nos lo puede sacar porque falta la mitad de la información, pero aquí veis la cantidad de datos que me da. ¿Vale? Aquí veis todos los órganos y sistemas que está analizando el aparato, el software, y nos da la información en el lado izquierdo, en el lado derecho, la media, nos lo pinta en colores, como el arcoíris, como el semáforo, verde, amarillo y rojo, en función de si son niveles normales o están un poquito en congestión o están un poquito en carencia, nos va dando diferentes niveles. Claro, esto como herramienta es muy buena porque me permite ver específicamente a qué punto está yendo, por ejemplo, un medicamento. Me tomo un medicamento y puedo ver no solo el efecto que yo percibo que tiene, sino el efecto que no percibo y también tiene, ¿no? Muchas veces sabemos que hay medicamentos. Yo ahora, por ejemplo, que empecé a tomar el hierro, ese horrible, sí, ya algunas ya sabéis de lo que hablo, que te taladra el estómago y no te deja hacer la digestión, y además te tensa el hígado, una cosa espantosa, espantosa. Eso te deja el hígado así colapsado, ¿no? Bueno, eso es un efecto secundario que normalmente uno no percibe, porque el hígado es un órgano que no se suele quejar, a no ser que estés ya casi muerto. El hígado es mudo, es mudito, pero puedes notar cómo se tensa. Bueno, este es uno de los programas. Es el menos útil para nosotros en este caso, pero os lo quería enseñar. El que más vamos a trabajar, de hecho casi todas las imágenes que vais a ver después, son de este segundo programa, que es el que llaman Energy Field, o campo de energía. Aquí tenemos la reconstrucción del campo de energía de Irene. Entonces aquí podemos ver muchas cosas de ella, pero sobre todo lo que estamos viendo es el nivel de estrés que tiene. La primera información que uno ve en este campo es el nivel de ansiedad y de estrés que tiene una persona, el nivel de descuajaringamiento que tiene la persona. ¿Vale? Nos permite, como muchas herramientas de diagnósticos, si es que se puede decir así, ver el frente, ver un perfil, ver el otro perfil, y nos está dando una determinada información. ¿Vale? No voy a entrar en la información concreta de lo que estamos viendo aquí, pero sí, bueno, no sé si o si no, pero es igual. Bueno, veis que hay un lado izquierdo, hay un lado derecho del cuerpo que nos permite también ver un perfil izquierdo, un perfil derecho. En el resto, en esta segunda parte vais a ir entendiendo qué significa cada una de esas cosas, qué significa la energía en un lado, la energía en el otro, qué datos nos puede ir dando sobre la persona, ¿no? Y básicamente sobre nosotros mismos. Y también aquí pues podemos elegir en esta parte de aquí el dedito concreto que queramos ver y podemos ver, mira, por ejemplo, este patrón de aquí, de maxilar, es un patrón típico de bruxismo. Es un patrón, bueno, mira, llevas unos brackets. Es el patrón típico de quien aprieta la boca por la noche. Y que aprieta la boca por la noche no tiene energía en esa zona porque está totalmente, ya es algo crónico. Si fuera algo agudo, tendría una congestión energética, pero normalmente ya es puro desgaste, ¿no? Y la causa no siempre está en los dientes, sino normalmente suele estar en el hígado, pero bueno. Entonces esto es un poquito la información que nos puede dar este programa. Yo haría la pausita aquí. Bueno, estábamos hablando de materia, energía e información. Yo os decía que voy a trabajar con la parte de energía. Hemos hablado de un modelo de hombre, más o menos. Ahora vamos a hablar del segundo apartado, que es cómo me afectan las cosas, y quedará pendiente el tercero para los que quieran venir a algún taller o algún curso, que son herramientas para poder cuidar los tres niveles del hombre, ¿no? Entonces este segundo módulo, esta segunda parte, yo la titulo cómo me afecta
subrayado con mayúsculas, porque todo siempre es personal. Ya sabemos que no hay dos personas iguales. Y al final, bueno, pues igual que en esta imagen el pescado es una suma de personas, pues las personas somos una suma de circunstancias y de creencias y de interacciones y de todo, y somos una mezcla absolutamente única y personal. Y yo he dado clases de casi todo, porque os sorprenderíais, menos de lengua. Puedo permitirme el lujo de decir que todo el mundo siempre, nunca nada, ¿vale? Que es una expresión que dice exactamente que no se puede generalizar. Que las imágenes que yo os voy a enseñar ahora son todas antes y después de cómo me afectan distintas cosas. Lo he separado en dos grupos. Uno son las cosas de fuera y las otras las cosas de dentro. Ya veis que el lenguaje que utilizo es el lenguaje sencillo, porque ¿para qué vamos a complicarnos la existencia si así nos entendemos todos, ¿no? Y el objetivo, o sea, si me preguntáis ahora, ¿esto que yo os voy a explicar es estrictamente científico? Os diré no, porque no hay dobles ciegos, no hay muestras estadísticamente significativas y no hay nada de lo que un estudio publicable en un paper tiene que tener, pero creo que tiene mucho valor pedagógico. No todo el mundo le pasa lo que os voy a mostrar aquí, pero sí creo que es una muestra significativa, aunque estadísticamente no tenga suficientes valores como para justificar que así sea. ¿De acuerdo? Entonces os contaba que, o ya no sé qué os he contado y qué no, perdonad porque tengo la cabeza como un poquito hormonada, entonces no acabo de pensar bien del todo. Os contaba que el origen de este trabajo que yo había hecho era por ese José, que yo tanto, la verdad que tanto cariño le tenía y tanto me hacía sufrir ver que él se estaba autodestruyendo de esa manera, ¿no? Entonces empecé a hacer una investigación científica. Cogí a mis exalumnos, a todos los que quisieran participar, y empecé a sacar pruebas de qué pasa antes y después de hacer determinadas cosas habituales, simplemente para tener referencias también de cómo nos van afectando las cosas. Entonces, por ejemplo, este es el software antiguo, ya veis que es diferente del que hemos visto antes, gracias a Dios se van modernizando. Muy gracioso porque el antiguo veis que las mujeres salimos con bañador, muy púdicas. Los hombres, digamos que salen con un desnudo sospechoso, ya creo que alguna todavía me queda de las antiguas, pero bueno. Entonces ahí veis un campo energético antes y después de estar al ordenador, y además esta era yo. Esta fue una de las primeritas fotos que saqué, porque uno siempre tiene esa duda, ¿no? El teléfono móvil es tan malo como dicen, la televisión es tan mala, el ordenador es tan malo, las radiaciones son tan malas. Bueno, pues ahí tomé conciencia de que sí. De que a pesar de que yo siempre creo que voy protegida, que voy tal, que hago mi trabajo, que hago mi yoga, que me sostengo, que me mantengo, que me mentalizo, que lo que queráis, a pesar de todo eso, no hay que confundir los planos. Este plano es un plano físico y eso ocurre. Y estas máquinas te chupan la energía, definitivamente. Con un poco de suerte te la redistribuyen por otro lado, como veis la cabeza se te pone como un bombo y es literal que la cabeza se te hincha, es verdad, es la congestión en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenéis un antes y un después de todo esto. Aquí tenemos a Julio, que es un alma infinitamente amada por mí, es uno de mis exalumnos, una persona a la que siempre he admirado tremendamente. Yo lo conocí cuando hacía primero de bachillerato y era mi héroe, siempre ha sido mi héroe, porque yo creo que es de las personas que todo lo hacía bien. Pues ahora no sé, porque ya no tengo tanto contacto, no sé si sigue haciéndolo todo bien o no, pero cuando yo le conocí, para mí era mi héroe, o sea, era la persona que era excelente en los estudios, era excelente jugando a baloncesto, excelente tocando el piano, estudiando violín y encima tenía novia. Entonces yo decía, como una persona con 15 años o con 16 años puede hacer todas esas cosas y todas hacerlas bien y además ser un amor de persona. Y una persona que piensa, una persona que razona. Bueno, después de hacer la publicidad de Julio, Julio es músico, entre otras cosas, ahora además es médico. Y bueno, es una persona que es sensible al sonido. Entonces la prueba que hice con él estaba relacionada, hicimos un montón de pruebas, pasamos una tarde, la verdad yo maravillosa, o una mañana, no me acuerdo, con él y haciendo pruebas, y una de ellas es esta. Antes y después de escuchar 5 minutos de la radio en estática. La estática de la radio, ¿sabéis? Nada más que eso. No a un volumen desorbitado, no más alto del que hace del ruido de fondo que tengo yo en la campana extractora del laboratorio, no más fuerte que eso. Y sin embargo, él, que es una persona sensible a la música, sensible al sonido, eso le descuajaringó entero. Lo podéis ver que le robó toda la energía, que lo dejó
5 minutos de ruido si te deja destruido. Claro, ¿qué es trabajar al lado de un taladro neumático? ¿Qué es estar en un laboratorio a veces? ¿Te acuerdas, Jordi, con las prácticas de neumática con el compresor aquel que estaba sonando y los cilindros y ¡pam! Y estás escuchando ahí, va y venga? Claro, todas esas cosas nos van afectando, nos van quitando energía, y no solo a lo que uno pensaría que igual te molesta el oído, te sube la cabeza. En esta otra imagen en la que se ven los distintos órganos y sistemas, lado derecho, lado izquierdo, bueno, grosso modo, aquí tenéis en naranja el antes y en fucsia el después. Veis que primero teníamos unos niveles más o menos normales de energía y ¡pam!, hay un montón de órganos que empiezan a entrar en carencia. O sea, no es solo que yo tenga mi campo energético globalmente más débil, es que los órganos que se nutren de esa energía se empiezan a debilitar. Si yo sostengo eso va cambiando continuamente. Si es temporal no pasa nada, pero si yo sostengo esa situación mucho tiempo, esos órganos se debilitan permanentemente y entonces empiezo a tener problemas físicos. Siempre la enfermedad viene primero por un desajuste energético, por una disfunción, y luego viene la lesión. Bueno, este es Javier, es un chico muy simpático, es un arquitecto al cual conocí en un entorno totalmente diferente a todo esto. Y cuando le dije que iba a dar un taller sobre los campos de energía, el aura, pues me dijo, yo no me lo pierdo, porque como arquitecto descreído de todo eso, yo voy a ir solo para reírme, ¿no? Dije, bienvenido. Y entonces le hice una pruebita. Como teníamos más tiempo, pues lo que le hice fue, bueno, te voy a sacar una foto de cómo estás. Jolín, el tipo se mantiene muy bien. La verdad que tiene un campo energético espectacular para lo que somos los demás cuando nos sacan la foto. Este campo está espectacular. Y entonces le mandé salir afuera a que escuchara una canción y volviese a entrar y le sacara la foto a ver qué había pasado. Entre esta foto y esa hay una canción de diferencia, una canción que se llama Spillure, del grupo Rammstein. Bueno, no es que sea una cosa horrible de sonido, a mí particularmente no me gusta, pero tampoco no es una AC/DC, vamos, no es una cosa así de rock muy, muy fuerte. Claro, no sé si os dais cuenta que a pesar de que está bastante bien, por ejemplo, si comparáis esta parte de aquí con esta parte de aquí, sí se ven los descalabros, ¿no? Dices, bueno, tampoco es para tanto. Lo importante para mí es que el tipo decía que se había sentido mejor después de escuchar la canción que antes. Y eso sí es significativo. Yo le pregunté, digo, ¿qué tal? Bien, bien, digo, ¿qué tal? ¿Te ha gustado la canción? Ah, pues mira, sí, no la conocía esta canción, está bien, tal. ¿Te crees que te ha sentado bien? Sí, eso antes de analizar la imagen. Y luego vimos esto, y entonces ahí es cuando te das cuenta de que los adultos no sabemos ni siquiera lo que nos sienta bien, ni lo que nos sienta mal, ni si algo es verdad. Vamos a los sitios, escuchamos, comemos y ni siquiera somos capaces de darnos cuenta si eso nos está armonizando o desarmonizando, si nos está haciendo sentirnos mejor o peor. Hemos perdido tanto la conexión con nosotros mismos que nos pasa esto. Pero digo los adultos, porque a los niños no les pasa lo mismo. Aquí tenéis 3 imágenes. Esto era de la época en la que yo llevaba estos talleres a los colegios. Entonces estuve casi 2 años llevando estos talleres a las aulas. Yo iba, me daban 4 horas de tiempo, lo cual era un lujo. Y en esas 4 horas yo estaba con los chicos solita, con nuestro descansito en el medio, explicándoles todo esto y haciendo un montón de pruebas. Haciendo pruebas con ellos, de sala ahí fuera, haz lo que te apetezca, mira esto, baila, canta, escucha música, no sé, haz lo que te parezca, vuelve, sacamos la imagen y a partir de ahí y de todo lo que viene detrás íbamos haciendo nuestras reflexiones. Yo creo que fue una de las mejores épocas de mi vida, después de la que estuve trabajando con Jordi en el otro colegio, que también fue una época maravillosa, pero esa sensación de tener durante 4 horas a toda un aula ahí a la expectativa, y además todos estaban flipando absolutamente, ¿no? Y venían y se ponían y sacaban, y yo les dejaba que ellos manejasen el ordenador y manejasen la máquina, y yo les iba explicando, pues muy sencilla de manejar. Entonces esta era una chiquita que le dije, sal fuera y escucha la canción, la misma del Spillure, esta de Rammstein, que es que por lo que sea me gusta, porque te desorganiza bastante fácilmente. Y la chiquita volvió y me dijo, vaya asco de canción me has dado. Esa canción me ha sentado fatal. Déjame que vaya fuera, que yo me reorganizo. Que tengo una canción que me gusta mucho y me va a ir muy bien. A todo esto yo le saco la foto, pero no la analizo.
Solo saco la primera parte que se ven los deditos y ya está. Le dije, vete fuera y ponte tu música. Y esa es la imagen de cuando ella volvió después de escuchar su música. Por suerte ella no ha perdido la capacidad de darse cuenta de qué música le sienta bien y qué música no le sienta bien escuchar. Cosa que nosotros sí hemos perdido. Esta es otra que me fascina, porque es que esto fue tan divertido. Estaba en el aula, tenía 40 niños, y tenía 3, que los ves, que aunque estaban sentados aquí delante, los veías venir y decía, estos van a estar toda la mañana dándome la paliza, estos van a estar destruyéndome el taller, porque estaban, ahí los veías que estaban... Entonces, ¿qué haces? Si no puedes contra el enemigo, alíate con él. Vente para acá, foto, vente para acá, foto, vente para acá. Lo estuve toda la mañana sacándose fotos y haciéndose cosas. Bueno, el tal Daniel, que sale con cuerpito de niño porque tiene 14 años y no 15, que es el límite del software, este es el campo típico pues, de un niño de 14, 15 años, que si lo veis es un campo que es ancho, es un campo que normalmente va a estar roto, porque los niños son muy vulnerables, los adolescentes son muy vulnerables, están muy rotos en general. Es muy difícil encontrar un adolescente que tenga un campo entero, casi siempre tienen agujeros. Porque es lo que les toca, es lo que les corresponde vivir, ¿no? Explorar, ver los límites, que les pongan límites, descubrir hasta dónde llego, hasta no conflictuarse con el mundo, con la vida. Bueno, pues el tal Daniel así estaba. Y entonces le dije, sal fuera y ¿qué te apetece hacer? Pues ¿qué iba a decir el tal Daniel? Quiero que fulanito me insulte. Y bueno, no es lo más pedagógico, realmente, pero bueno, salgan fuera y insúltense un rato. Y yo les escuchaba insultándose y riéndose a la vez. Es decir, era insulto de palabra y ja, 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 como diciendo, mira esta tonta que nos saca fuera de clase a que nos insultemos. O sea, eso ya sí era como el colmo de lo antipedagógico, ¿no? Total que nada, pues ellos salieron allá y ja, 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 y entre risas e insultos volvió. Y cuando volvió y le saqué la foto, resultó que Daniel volvió así. Parte izquierda del cuerpo, que en la imagen está a la derecha, fijaros cómo se quebró. La parte izquierda del cuerpo corresponde más al mundo emocional, la parte derecha más al mundo físico, la polaridad femenina-masculina que todos tenemos, ¿no? Entonces, fijaros cómo ese insulto, sin ánimo de insultar, sin ánimo de ofender, hace que todo el mundo emocional de este niño se quiebre, solo por el poder de la palabra. Y luego, claro, no habíamos analizado la imagen, le dije, ahora salgan fuera y díganse cosas bonitas. Claro, ahí ya sí se morían de la risa, llamándose cielo y amor uno al otro, pues, os podéis imaginar la juerga, pero mira cómo se regeneró. Entonces eso me hizo pensar a mí mucho. Yo he sido muy bruta de adolescente, fui una adolescente espantosa, la verdad compadezco a mi madre porque fui espantosa, y de joven también era bastante brutita, bastante. Entonces a mí eso de hablar mínimamente suave me parecía una cursilería. Claro, yo había estudiado ingeniero industrial, ¿qué queréis? Todo el día entre hombres, todo el día entre brutos, todo el día... Siendo la única chica entre hombres tenía que ser más fuerte que todos ellos, para que no me pisotearan, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que yo creía que tenía que ser, pues eso es lo que hice. Y me acuerdo que un día había una profesora, compañera mía, porque yo era profe en esa época, que llamaba a los alumnos cielo. A mí eso me crujía las neuronas. Una cosa horrible. Yo decía, pero ¿cómo puedes llamarle a un alumno cielo? Pero vaya cursilería. Bueno, si me escucharais hablar ahora sí que os morís. Porque ahora ya no es que sea cursi, soy recontra cursi, pero da igual. Porque me di cuenta de que en el momento, es que además, bueno, esto casi es inconfesable, pero es igual, lo voy a confesar. Empecé a llamar al tal José, ¿os acordáis del José que os contaba al principio? Pues yo empecé a llamarle José cielo, pero lo decía de burla. La verdad, lo decía desde mi inconsciencia, no me importa reconocerlo, yo lo decía de burla porque decía, vaya tontería, ¿no? O sea, es que me resultaba tan gracioso por insospechado, que José cielo, bueno, y resultó que es que me acostumbré después a decirle José cielo y tal, cielo, hola corazón, y me di cuenta que eso me hacía bien a mí, que en el momento en que yo pronunciaba y era más suave hablando, yo me relajaba, y me hacía más suave y me sentía mejor conmigo misma, ¿no? No digo que haya que decirle a los alumnos José cielo, pero sí que el darme cuenta de ese poder de la palabra que yo pronuncio, además de la palabra que escucho. No siempre podemos controlar las palabras que escuchamos, pero siempre podemos controlar las palabras que decimos, ¿no? Y ese cambio de lenguaje a veces sí que provoca un cambio.
en las personas. Un insulto sin intención provoca un cambio. Una palabra bonita sin intención provoca un cambio energético en la persona que está escuchando. La eterna pregunta, ¿el móvil es tan malo como dicen? No, es peor. Es peor. Es una aberración absoluta que los chicos tengan móvil. Una aberración. No sé, psicológicamente no entro en ese campo de si es necesario o no es necesario. Yo me crié sin móvil y todos nosotros nos criamos sin móviles, sobrevivimos estupendamente y tuvimos nuestros novios y nos encontraban. Y no había WhatsApp. Y a mí me encontraban igualmente, entonces no entiendo esa necesidad, esa obsesión del móvil, ¿no? Incluso de los padres, de la obsesión de los padres de que mi hijo tiene que tener móvil. Bueno, pues chico, recuerda cómo tú te criaste, no tenías móvil, no te pasó nada. El móvil es fatal, fatal. Para los niños, espantoso. Cuanto más pequeña la cabeza, más resonancia hay, más revienta todo. Y eso está estudiado y es científico, aunque las telefónicas no lo quieran publicar. Pero si a alguien le interesa el tema, yo sí tengo un montón de información científica publicada. No es bueno. Los chicos no deberían tener wifis en los colegios. No deberían haber wifis en los colegios. No deberían haber radiaciones de móviles en ningún sitio, y menos en personas de menos de 18 años. No por nada, sino porque, bueno, 18 años ya es un punto en el que tu campo energético ya está más separado del mundo y ya empieza a tener un poquito más de autonomía, pero nada más. Bueno, después de mi apología contra el móvil, estas me las voy a saltar. Bueno, esta es un poquito más así, el telediario, es la reflexión sobre los campos de información que nos están vendiendo todo el día en la tele, ¿no? ¿Qué es lo que estamos comiendo? ¿Qué comemos mientras comemos? ¿Cuánta gente come viendo la tele o cena viendo la tele? Pues todo eso que estás comiendo, todas esas noticias están modificando la estructura del agua, están modificando el alimento que tú vas a comer y te la pasas comiendo miedo, y te la pasas comiendo rabia y odio social, y te la pasas comiendo... Bueno, es la opción de cada uno. Esta es una pintada que me parece hasta interesante. Sí, tampoco es muy ético, pero bueno, digamos que hay cosas... Entonces esta foto también es graciosa, porque... ¿os acordáis que os contaba de Julio, que estuvimos haciendo las pruebas? Bueno, con Julio estuvimos haciendo muchas pruebas. Es que me sabe mal, tengo que decirlo. Lo siento, es que Julio está aquí, entonces... Ahora me siento así como extraña, porque creo que es la primera vez que saco las diapositivas contigo y escuchas lo que digo de ti cuando no está. Entonces, esta es la novia de Julio y era muy gracioso porque estábamos ahí haciendo pruebas y él estaba tocando el piano y entonces tocaba una canción triste y veías como el campo energético se adaptaba a esa tristeza, tocaba una que le daba mucha energía, mucho subidón y se ponía hinchado. Estuvimos ahí horas haciendo eso y la pobre novia estaba ya un poquito desesperada porque, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Y entonces hubo un momento que dijimos, bueno, venga, jueguen un rato, ¿no? Pero es que eso es muy bueno porque es el mismo jugar que hacen los chicos en los recreos, en el cambio de clase, ese tocarse, alborotarse, medio pelearse, medio no sé qué, eso que estamos tan acostumbrados a ver, pero que es tan importante. Fijaros cómo cambia el campo de energía de estar azul, que era el antes, a estar naranja. Mirad cómo se hincha. Esa chiquita que tenía ya muchos órganos en carencia, que ya estaba con el sistema nervioso a cero. Aquí abajo, que estaba toda, mira, con el corazón triste. Estaba la pobre toda contraída, toda congestionada. El simple hecho de desfogarse 3 minutos, aunque sea tirando una bola de papel que le regaño, luego hay que recogerla. Pero fijaros cómo eso energéticamente para ellos es muy bueno. Aquí tenéis la imagen de la chica, el antes y el después, ¿no? Bueno, es tan importante moverse, vivimos en una sociedad tan estática, estamos quietos tanto rato y eso es tan malo energéticamente. Y la foto favorita de los padres. Los padres casi me pagan para que haga esta foto. Esta fue una vez que, bueno, una vez no, unas cuantas veces, que llevaba los talleres a las familias. Entonces me llamaba una familia y me decía, vente con la máquina, y yo les hacía pruebas de lo que a ellos realmente les interesaba en casa. ¿Qué le interesa a todo padre? La PlayStation. Es buena, bueno, ahora se llama la Wii o no sé qué, ¿no? En aquella época era la PlayStation. ¿Es buena o no es buena o tal? Bueno, pues ahí tenéis 10 minutos de PlayStation. Todo el mundo siempre, nunca nada. Pero muchos niños se tensan mucho. Y eso es una imagen de estrés.
Hay otros niños que se relajan y en un momento determinado pueden relajarse perfectamente y no pasa nada. Pero esa es una imagen de puro estrés. Después de 10 minutos de partidita, pero es que claro, mira que juegan. Mira que juegan, mira el tipo de juego, son puras violencia, pura batalla, puro atropellar a uno, pegarle al otro, disparar a no sé quién. Bueno, todo eso afecta, todo eso influye. Ahora hay estudios que dicen que eso es buenísimo para la visión lateral y que estimula no sé qué coordinación de hemisferios y dices, bueno, sí, por inventar estudios, podemos inventar estudios de una cosa y de la contraria, ¿no? Pero lo que yo veo, lo que yo he visto es esto. Y vosotros seguro que también tenéis experiencias, bueno, sin entrar ya en temas de adicciones, ¿no? Simplemente en tema de nivel de estrés de la persona. Esta es una foto que, bueno, que en su momento me sorprendió bastante. Es un antes y un después de fumar. Y me sorprendió porque, bueno, yo esperaba que la persona después de fumar se quedara hecha polvo. Y como veis aquí el campo energético hizo ¡uf! Y se hinchó. Pagas un precio, porque como ves ahí hay determinados órganos que entran en congestión energética, pagas un precio. Pero esta es la foto de lo que se le llama una adicción. Cuando uno es adicto a una sustancia, cuando tiene esa sustancia, se siente mejor que cuando no la tiene porque su cuerpo ya se ha hecho adicto a esa sustancia. Ahora eso sí, sabe que tienes que pagar un precio bastante alto, que es que todos tus filtros de tu cuerpo, hígado, riñones, intestinos, pulmones, todo lo que filtre va a acabar bastante congestionado. Y esta es la imagen. Esta es la imagen que me costó que mi querido José nunca más me hablase. Cosa que llevo, es el precio que paga por estos talleres, que lo repito cada vez con harto dolor de mi corazón, pero es así. Cuando yo compré la máquina, obviamente fui a José y le dije, ¿te importa si hacemos unas pruebas? Oh, a mí me pides que fume, yo feliz. ¿Qué más me puedes pedir? Y entonces sacamos lo que es su campo energético de una persona que habitualmente consume. Por más de 5 años, a pesar de que tenía 17. Habitual fumador de cannabis. Tampoco es algo socialmente condenado, sino más bien socialmente admitido. Pues ahí tenéis el campo energético de esta persona. Os comentaba lo del desnudo sospechoso, ¿no? Pues ahí tenéis el desnudo sospechoso del software antiguo. Bueno, este es su campo energético, de cómo está él habitualmente antes de fumar. Este chico tenía que tener un campo mucho más fuerte que esto. Y sin embargo lo tenía así. Obviamente, ¿qué es causa y qué es consecuencia? Pues es la pescadilla que se muerde la cola. Porque él está así, necesita algo de fuera que le refuerce. Pero ese algo de fuera, lo único que le hace es estar más así. Entonces no salimos de ese círculo vicioso. Sin entrar mucho en detalle del antes y después, aquí sí vemos que el después le recoloca, no le quita ni le pone, aquí tenemos congestiones, aquí está un poquito más parejo, le va recolocando más o menos el lado, sobre todo el lado derecho del cuerpo. Bueno, el lado izquierdo queda más vacío, la parte emocional queda un poquito más débil, pero él como que se siente con más energía, el lado derecho es el que nos da la fuerza para hacer las cosas. Pero lo que yo le decía, mira que estás matando neuronas, mira que estás matando neuronas, pues no te puedo enseñar cómo matas la neurona, pero sí te puedo enseñar cómo la energía de tu cabeza va desapareciendo. Entonces, siento decir que José nunca más me habló, pero yo le llevo aquí en el recuerdo a todos y que al menos su experiencia pues sirva para que todos sigamos aprendiendo. Estas son de las fotos insospechadas, insólitas, en las que yo, como os digo, que soy tan curiosa y tan así, me iba con la máquina a la puerta de la discoteca a las 3 de la mañana y en el coche, porque por suerte esta máquina cuando quiere va con batería, bueno, cuando quiere no, cuando yo quiero, mejor dicho, va con batería, me iba a la puerta de la discoteca y entonces nos esperaba para sacarle la foto. Bueno, es bastante surrealista, pero bueno, eso es la ciencia, es así, la investigación científica tiene esas cosas. Y entonces este chiquito al llegar de fiesta volvía así, ¿qué tal la fiesta? ¡Oh, un subidón! ¡Feliz, feliz! Pues no sé cómo te veo yo, un poquito peor, pero bueno, esto me gusta porque hay cosas muy sencillas que uno puede hacer para revertir esto. Una cosa muy sencilla es ducharse, simplemente. Si uno vuelve de fiesta a las 4 de la mañana pero se ducha, cosa que no se suele hacer porque uno está cansado, esta configuración energética va a cambiar, pero si yo me voy a dormir así,
sea porque me he ido de fiesta. Mirad lo que se trajo de fiesta. Ahí una soberana cola se trajo de alguien, ahí pegadita. Si yo cuando me voy a dormir, sea por estrés, sea por ansiedad, sea por PlayStation, por película de terror de televisión, por lo que sea, me voy a dormir así, mi cuerpo le va a costar mucho recuperarse, mucho. Si después de un día duro de trabajo, yo me voy a acostar así, me voy a levantar cansada, pero es porque energéticamente el esfuerzo que tiene que hacer el cuerpo es tremendo. Hay ayuditas, hay cosas muy sencillas que se pueden hacer para acostarme un poquito mejor y que el cuerpo tenga tiempo realmente de recuperarse, aunque ni siquiera duerma 8 horas. Bueno, esta es un poquito más conflictiva. Hay medicamentos que tienen efectos secundarios no explícitamente explicados. Yo no digo que no haya que tomar medicamentos, digo que hay que tener conocimiento de lo que se está haciendo y de cómo se hacen las cosas. 2 medicamentos que teóricamente vienen para cubrir carencias o debilidades humanas, un antibiótico cuando tu sistema de defensas está débil, un antidepresivo cuando tu sistema del alma está débil. Hay que saber que eso te puede solucionar químicamente un desequilibrio, pero vas a pagar un precio. Entonces una persona que, por ejemplo, está deprimida, yo no digo que no haya que darle un antidepresivo si lo necesita. Lo que sí digo es que además, llévale a hacer yoga, o a ir al gimnasio, o a subir un monte. Llévale a algo que le ayude a regenerar su energía, porque si solo le das una pastilla le estás haciendo flaco favor. Y no soy psicóloga y perdón que me meto en donde no me llama nadie, pero es una información que no siempre la gente tiene. Hay medicamentos que te colapsan el campo energético. La cortisona, todos sabemos que las personas que se medican con cortisona se embotan. Y se embotan porque energéticamente la cortisona embota y no deja que el flujo de energía vaya. Entonces siempre, recordemos, más no es mejor. Lo importante es que las cosas fluyan. Cualquier técnica que nos ayude a hacer fluir la energía va a ser una técnica que nos va a generar salud. Siempre, siempre. Aquí tenemos el campo, la interacción de diferentes personas. Aquí, por ejemplo, son 2 personas que no se conocen y 2 personas con un vínculo afectivo. Y podéis ver cómo estas 2 personas que no se conocen y que no tienen feeling ninguno entre ellos, aunque están muy, muy, muy cerquita, que hay un pasillo blanco, que no se juntan. No se juntan. Ahí la compatibilidad energética es nula. En cambio, entre estas 2 personas están más separados los dedos y sin embargo veis que uno abraza al otro. Pues habría que ver qué tipo de relación es esa también, ¿no? En la que uno le echa toda la energía encima al otro. Pero bueno, que energéticamente uno también puede ver ese tipo de vínculos o de afinidad entre las personas. Y esta queda en blanco, no sé, vamos a ver. Ah, esta es buenísima. Viene un padre y me dice una cosa que seguro que os habéis encontrado también. Estoy muy preocupado por mi hijo. Estoy muy preocupado porque mi hijo tiene muchos problemas, porque mi hijo no sé qué, mi hijo no sé cuántos. Bueno, venga, tráigame al hijo y le sacamos la foto. Sacamos la foto al hijo, ¿ves? Ya te lo decía yo, fíjate qué cola tiene ahí detrás, todo eso, mira este campo de delante así todo roto, la parte de la cabeza también, y bueno, ¿y qué puedo hacerle a mi hijo? ¿Qué puede hacerle a mi hijo? ¿Qué puede hacerle a mi hijo? Claro, a mí me dice eso y yo le dije, pon tú los deditos, Rico, ponlos. Y le pongo los deditos al zapato. Le digo, mira, lo mejor que puedes hacer por tu hijo es tú solucionar tus conflictos. Cuando los hayas solucionado, tranquilo que tu hijo estará bien. Esta imagen no me digas que no es fantástica para un profe. La tendríamos que tener en la mesita de noche todos, ¿no? Decir, no, Rico, tu hijo no tiene ningún problema, el que tienes un problema eres tú. Resuelve tus conflictos, resuelve tus dificultades, tus ansiedades y tus miedos y tu hijo va a estar bien. ¿Y para un terapeuta? Sí, por supuesto, pero como ahora pensaba que estaba en otro colectivo, pues no sé en qué colectivo estoy, ya estoy perdida. Así que da igual. La cuestión es que con los niños pasa eso. Los niños no tienen un campo energético independiente, no lo tienen. Hasta los 12, 13 años el campo es el de su madre, con perdón, que los padres no se ofendan, pero biológicamente es así. Luego ya van independizándose y empieza a fracturarse por todas partes, si tenéis la adolescencia. Y después, con suerte, a partir de los 20, 21, ya el campo empieza a estar estable. Empieza a estar estable. Y esta es otra muy fuerte. Hubo una época, estando en Cali, que me contrataron en un centro que tenía escuela, un centro de niños internos de todas las edades, que eran seropositivos.
y entonces tenían la propia escuela dentro. Y entonces ellos me contrataron para que, bueno, pues le enseñara a los chicos ciertos hábitos de cuidado energético, hacer reflexiones con ellos, bueno, pues un poquito trabajar toda esa parte energética, es una gente que tiene una mentalidad pues abierta, y bueno, pues ahí estábamos con los niños. Y yo cuando llegué el primer día, le dije al director, digo, está bien, perfecto, vete trayéndome a los niños, que yo trabajo con ellos, yo trabajo energéticamente, en ese momento hacía más de terapeuta que de profe, digo, pero tráeme a los cuidadores. Claro, cuando me trajo a los cuidadores y yo vi esto, dije, este centro no te va a funcionar nunca. No te va a funcionar nunca, los niños nunca van a mejorar nada. Al margen de las creencias sobre el SIDA, que no voy a entrar en cuestión, pero al margen de esas creencias que uno pueda tener sobre lo que es o no es el SIDA, con unos cuidadores así, ¿qué quieres? Más que tener niños conflictivos. Extrapolo. Con unos profes así, ¿qué quieres? Con un terapeuta así, ¿qué quieres? ¿Cuántas veces uno va al terapeuta y se da cuenta que acabas tú haciéndole terapia a él? Eso nos ha pasado a todos, quieras o no. ¿Qué le pasa a un profe que entra en un aula y él está así? Que va a tener un grupo conflictivo siempre. No porque el grupo sea conflictivo, porque él está en mal estado. Está en un estado poco adecuado para entrar a hacer nada. Entonces lo primero que hay que hacer es tener esa conciencia. Tener esa conciencia de uno mismo y cuidarse uno mismo y darte cuenta de que así como yo estoy, así van a reaccionar. Esa frase que a mí me decía de pequeña mi madre, así te ven, así te tratan, que lo decía en otro sentido, obviamente. Pero es así, así te percibe la gente, así te va a tratar, así te sienten como los perritos, te sienten vulnerable y te ladran. El caballo te siente vulnerable y te trota. No, yo no. O sea, si tú estás centrado, no vas a tener tantos problemas, pero si entras así, ¿qué quieres? ¿Y cuántas veces entramos así en las aulas? Y esta, que no significa nada, solo es para acordarme de contaros que la energía nunca miente. Que la energía nunca miente. Nosotros mentimos muchísimo, hasta los robots aprenden a mentir, pues ¿qué no vamos a mentir nosotros? Nuestra mente miente mucho porque se autoengaña. No digo porque conscientemente quieras engañar, pero nos autoengañamos mucho, aparte de lo que además queramos engañar a los demás. Pero la energía nunca miente. Si yo me encuentro un exnovio y quedo con él, pero yo no he sanado mis heridas, esa reunión será un desastre. Porque aunque yo esté, hola, ¿qué tal? ¿Y cómo te va? ¿Y qué has hecho? Y ay, qué bien, qué bueno verte. Mi campo energético está gritándole, eres un desgraciado. Y él va a captar que mi campo energético le está pinchando. Le está pinchando. No le está siendo amable y amoroso y expresando eso. Bueno, hemos visto cositas de fuera. Vamos a ver algunas cositas de dentro de uno mismo. Entonces, igual que las especies se adaptan al medio, nosotros también nos adaptamos al medio. Tenemos un extremo de campo hiperabierto, más típico de un adolescente que de un adulto, y un ejemplo de un campo de una persona que se va haciendo viejita. Los viejitos ya sabéis que muchas veces, no siempre, mi madre es todo lo contrario, pero normalmente se van volviendo para adentro, ya cada vez les importa menos lo que pasa en el mundo, ya es como que, mira, a mí eso ya no me preocupa, vivo más en mi recuerdo, vivo más como en un caparazón en el que ya no interacciono. Todas estas puntas son interacciones con el entorno, ¿no? Claro, ante un entorno hostil el pez globo se hincha y saca las puntas, y ante un entorno hostil las personas nos hinchamos y sacamos las puntas y pinchamos a quien podamos alrededor. ¿Por qué? Pues porque no sabes hacer otra cosa, porque te sientes indefenso. ¿Qué vas a hacer? La mejor defensa es un ataque. Yo saco las espadas aquí por si acaso alguien me va a atacar, ¿no? El amigo Cervantes, a mí cuando era pequeña en el colegio me enseñaron que esas gorgueras, ahora sabré si es verdad o no, que esas gorgueras eran para que ciertos efluvios corporales no subieran demasiado, y entonces hacían como de barrera. Pues tendrían otro efecto también, pero uno de los efectos que tenían, parece ser, según me dijeron a mí, yo me quedé con esa copla, era de que servían para evitar que los efluvios subieran hasta la parte alta de la cabeza. Pero lo que sí está claro es que muchas personas, sobre todo las mujeres, culturalmente, tenemos esa gorguera aquí, tenemos esa bufanda. Si yo sacara las fotos de todas las mujeres que están aquí y de unos cuantos hombres, de las mujeres diría que el 100% tenemos esa bufanda, tenemos, y me incluyo. Los hombres, algunos, pero no todos. Esa es la bufanda del callar.
de no generar conflicto, de, mira, vamos a contemporizar, la mujer tiene que ser la que cree paz, no hay que quejarse, no hay que... Bueno, todo eso que yo no digo se queda aquí. Todas las palabras, todo lo que no he llorado se queda aquí. Todo lo que no he sido capaz de expresar de alguna manera en mi vida se queda aquí. ¿Y qué pasa cuando esto se hace muy grande? Que lo que está abajo no puede subir hacia arriba. Los efluvios no pueden subir, pero es que entre los efluvios está el del corazón. Entonces, en ese equilibrio que uno intenta mantener siempre entre el corazón y la cabeza, hay un bloqueo. Y lo que va a decir el corazón se encuentra el bloqueo y se calla. Pero lo que dice la cabeza, ¡pum!, va rápido. Entonces, ¿qué pasa? Que nos vamos encontrando cada vez más separados de nuestro propio sentimiento, más separados realmente de ese campo magnético del corazón que decía que era 5000 veces más fuerte que el de la cabeza, por una cuestión a veces simplemente energética. Llora lo que no has llorado, di lo que no has dicho, grita lo que no has gritado, dilo, porque eso te va a liberar y eso te va a permitir. Cada vez que a los chicos o a cualquier persona le estamos diciendo también, cállate, hay que tener cuidado porque a veces estamos fomentando mucho esas gorgueras aquí o esas congestiones energéticas, ¿no? Entonces a veces te pasa esto, viene una persona y viene a verme porque, ay, esto es la máquina, qué curioso, a ver, yo me quiero sacar una foto, ¿vale? ¿Estás dispuesta a ver? Sí, yo lo tengo todo, tengo un marido, tengo una casa, tengo un perro, ahora estoy buscando el bebé, todo en mi vida es perfecto. Qué bien, oye, qué suerte tienes, dime cuál es la receta. Y vas y le sacas una foto y te sale esto. Y dices, me caché en la mar, pues esto no me cuadra mucho con que tu vida sea perfecta. ¿Qué pasa? Que empiezas a tirar del cable, de lo que significa cada uno de esos pelitos, que no sé si llegáis a ver, que están en la línea de abajo, las imágenes originales, empiezas a tirar, oye, pues mira, yo aquí estoy viendo que tienes ciertos problemas de desapego, qué tal, que has tenido algún conflicto de esto, del otro. Yo le voy contando lo que veo, mira, veo tal, y al final se arranca a llorar y te dice, sí, es verdad. Pero la verdad es que nunca me había planteado que pudiera no ser feliz teniéndolo todo. Bueno, es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Tú puedes no tener nada y ser muy feliz y tenerlo todo y no ser feliz, son dos cosas totalmente diferentes, pero la sociedad nos hace pensar que es lo mismo. El patrón típico del que carga con el peso del mundo, creyéndose que si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie, si no iba a ser por mí, que sería esta tierra que no seguiría girando. Es un patrón tan divertido ese de ver, y además se lo explicas a la gente, tú eres de las que cargas con el peso del mundo, ¿verdad? Algunas hasta físicamente ya lo ves, que les va saliendo hasta chepa. Y sí, y es tan difícil quitarse ese patrón, ¿verdad? Es tan difícil confiar, que la vida es sabia, que la gente es sabia, que todo el mundo sabe más o menos lo que tiene que hacer, aunque se equivoque, pues claro, aprendemos así, ¿no? Pero es tan difícil confiar en que los demás, en que la Tierra va a seguir girando, aunque yo no esté pendiente de ello, ¿no? Bueno, esta da igual. Y esta era la que os contaba, la parte de la derecha, de la imagen que todos los deditos me salían con el mismo hueco. Y en esta todos los deditos me salen con el mismo cuerno. Sí, entonces eran dos personas diferentes, ¿no? Entonces empiezo con aquella, era una... Bueno, le saco la foto y digo, mira, debe haber algún error, disculpa, volvemos a sacar, vuelvo a sacar las imágenes y otra vez el mordisco del dedito, otra vez. Y entonces empiezo a mirar y digo, bueno, a ver, ¿qué veo aquí? Porque claro, yo estaba sorprendida, era la primera vez que me pasaba. Y digo, mira, el que más me llama la atención es el hueco del corazón. Digo, ¿qué te ha pasado? ¿Te han robado el corazón últimamente o qué pasa ahí? Y efectivamente ese era el conflicto. Le habían robado el corazón. Y entonces todo su campo energético estaba llorando. Estaba expresando que le habían robado el corazón y que sentía que le faltaba ese hueco en ella. Y la manera que tenía de expresarlo a través de su campo energético era así. Y esta otra, pues podéis imaginaros lo que le pasaba, que tenía un miedo atroz de que su marido le estaba siendo infiel. La causa de su conflicto era el miedo de la infidelidad y lo manifestaba con ese cuerno que le sale en todas las fotos. Es una cosa realmente sorprendente ver cómo el campo energético realmente te puede mostrar un montón de información de ti mismo, ¿no? Y esta también es buenísima. Esta podía ser yo, no lo soy, pero podía haber sido yo cuando empecé a trabajar. Pues os contaba que empecé, no me acuerdo cuántos años tenía, pero 20 y tantos, y entré a trabajar en Ciutat Bella, en el Gótico, en el Carrer Ample, al lado de la Merced, sustituyendo a un profe en un grupo de tecnología, básicamente tercero y cuarto de eso, y sustituía a un profe que le habían partido la nariz en clase.
Y yo entré y tenía 45 alumnos de cuarto de eso, mi primera clase. Yo no había pisado un aula en mi vida. En mi vida. Es cierto que vengo del mundo del splay. Yo me crié en un splay, soy de toda la vida que fui niña, crecí, me volví monitora y toda la vida he seguido en contacto con los chicos en los splays, siempre me encantó. Eso de salir al monte, ir de colonias y poner la tienda de campaña. Entonces sí que es verdad que nunca había perdido el contacto con los chicos, pero yo nunca me había metido en un aula, y menos en un aula de Ciutat Bella, que os podéis imaginar que el nivel de conflictividad era, pues bueno, el que era, y sustituyendo a un tipo que le habían partido la nariz en clase. Y yo entraba de sustituta, recién estrenada, claro, os podéis imaginar el cuento, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Me subí a unos tacones así, lo más alto que era capaz de caminar. Me puse lo más seria que pude vestida. Llegué a clase y pegó un golpe encima de la mesa. ¿Por qué? Porque yo estaba así. Es decir, por detrás no tengo nada. Me siento absolutamente insegura. No tengo apoyo ninguno, no tengo nada que me sostenga detrás. Me creo que no voy a ser capaz de hacerlo, pero que por delante nadie se entere. ¿Vale? Esa es la información de esta imagen. Una persona absolutamente insegura, pero que nadie lo sepa. ¿Qué pasa cuando una persona insegura tiene cierto poder? Como puede ser profe, que es una posición de poder. Que se vuelve un déspota. Porque es la única manera en la que tienes de afirmar tu autoridad, porque tú crees que no tienes autoridad. Entonces esta imagen podía haber sido yo el primer día de clase. Como yo me siento insegura, doy golpe encima de la mesa. Al cabo de los años aprendí, oye, que tengo cosas que contarte, que estoy aquí porque soy más vieja que tú, obviamente, y por eso he aprendido algunas cosas y te las vengo a contar. Y gracias a Dios el resto de años de mi vida los disfruté muchísimo y no tenía conflictos en el aula. Pero yo entraba y jamás daba un grito, porque yo sabía que yo valía. Y yo sabía lo que podía hacer, y Julio, que ha sido el alumno mío, lo puede decir. Yo no grito en clase. No tengo necesidad, pero eso viene del trabajo, de darte cuenta que tú eres y tú vales. Y tú puedes hacerlo, pero el primer año me desgañité. El primer año no era más que gritos y portazos y broncas y peleas y castigos, y cada vez tenía más conflicto. Cuanto más conflictuada estaba yo conmigo misma, más conflicto tenía en el aula. Cuanto más insegura estaba yo, entraba en el bucle en el que el comportamiento de ellos me generaba más inseguridad hacia mí misma y mi profesión, y entonces cada vez yo actuaba más fuerte y cada vez tenía más conflicto. Esa diapositiva es lo que refleja los inseguros con poder que dan golpe encima de la mesa. Entonces siempre que veo a alguien que entra en un sitio y pega un grito con un golpe encima de la mesa, digo, bueno, habría que ver su espaldita cómo está. Seguramente no sienta que su espalda le soporta y le sostiene lo suficiente como para poder ir relajado por la vida, como hacer como el Dalai Lama, que entra de puntillas en todas partes. Pero cuando entra, te enteras, ¿eh? Porque la presencia que tiene, wow, hace callar hasta los muertos. Pero es la presencia que uno tiene. Claro, cuando uno se enfada, como el pez globo, se hincha y empieza a sacar puntas. ¿Y sabéis lo que es estar al lado de una persona que saca puntas todo el día? ¿Sabéis lo que es tener un compañero de clase que está enfadado con el mundo? Es un martirio. Yo me acuerdo que cuando era tutora a veces caía en ese error, ¿no? De al alumno bueno ponerle al lado uno malo, a ver si se contagia. Y sí, pero pobrecito. Es que está aguantando todo el santo día a alguien que le está pinchando, que le está chupando la energía, porque eso es la ley de los vasos comunicantes, no hay más. Si yo tengo mucha energía y tú tienes poca, quiera o no quiera, te la voy a dar. Aunque no quiera, te la voy a dar. Porque la energía sigue su ley, independientemente de mi voluntad en ese caso. Entonces estar al lado de una persona que se está siempre quejando, ¡oh, qué cansón! ¡Qué aburrimiento! O sea, estar uno consigo mismo cuando se está quejando también es muy cansón, pero estar al lado de alguien que por sistema está instalado en la queja, oye, ya. Es que aunque fuera por, no sé, ¿cómo se dice esto? No me sale la palabra, bueno, por respeto al de al lado, ¿no? Por solidaridad, no sé, no te enfades porque es que vas a estar pinchando a todo el mundo. ¿No? ¿Qué es un profe entrando así en clase? Esto es todo. Un profe que entra así en clase es una ruina. Para él, para todos. Porque eso no... Bueno, cuando estamos tristes nos descuajaringamos exactamente igual, las emociones son emociones. Y ahora una preguntita. Esta emoción, ¿cuál crees que es? ¿Qué es?
¿Qué pensaríais que le ha pasado a esta persona para descolocarse de esa manera? La ira. La ira podría ser, pero no lo es. ¿Qué habías dicho? La muerte de alguien. Ah, la muerte de alguien. Podría ser, pero no. Miedo tampoco. Es muy gracioso porque siempre que hago estas preguntas, las emociones que salen son de las catalogadas como negativas. Y las emociones son emociones, no son ni positivas ni negativas, son emociones, son químicos que pasan por mi cuerpo y que me hacen sentir cosas y me permiten recordar y aprender. No son ni buenas ni malas, las emociones son emociones. Esto de aquí es entusiasmo desesperado. Sí, de ese tipo. Es uno de mis exalumnos, también Xavi, que le había comprado a su novia, era el cumpleaños de su novia, y le había hecho, mejor dicho, un collage de fotos del tiempo que llevaban de novios y estaba, vamos, feliz y entusiasmado por hacerle el regalo a su novia porque era el regalo más mejor bueno que le podía haber hecho jamás y estaba entusiasmado y estaba absolutamente convencido de que ese regalo le iba a gustar a su novia. Y yo viendo esa foto dije, sí te veo con mucho ímpetu, pero muy convencido de que le vaya a gustar, tampoco te veo. Creo que más bien tienes algo de miedo de que no le pueda gustar. Porque si veis la espaldita, como está de descubierta, eso te está diciendo que no se está sintiendo nada seguro en la posición en la que está. Pero de cara al exterior, que nadie se entere, que nadie sepa mi sufrir. Entonces, esta emoción es el puro entusiasmo, es el... ¡Ay! Es el cumpleaños de mi novia, qué bien. ¿No? Entonces las emociones son emociones, no son ni buenas ni malas. Me descuajaringa tanto un entusiasmo desesperado como una tristeza, como cualquier cosa. La emoción es emoción, simplemente. Emociones que nos vuelven vulnerables. La misma persona en 3 momentos determinados. Esta, por ejemplo, es saliendo de un examen. Este chico sale de este examen, su lado izquierdo está bien, emocionalmente él está bien, pero el lado derecho está desgastadísimo. Todo lo que sea el hacer, el pensar, todo eso lo ha dejado exhausto, ¿no? Bueno, emociones. Es que ya se me está yendo el tiempo. Quiero terminar puntual. Gerard, en el coche, como lo veis, cualquier sitio es bueno para sacar una foto. Gerard es otra de las almas infinitamente amadas por mí, con un desnudo sospechoso, que en su momento, bueno, pues es un chico con una problemática familiar bastante dura y bueno, yo le hacía de amiga, de psicóloga, de profe, de lo que pintara, de lo que necesitara en ese momento, pues ahí estábamos, ¿no? Entonces ese día me llama, ¡ay, Ana, mira lo que me ha hecho mi novia! Vale. Gerard tiene una situación familiar complicada, pero tiene una ley de atracción hacia las pelandruscas que yo no he visto otra cosa igual. Tú busca la tipa más pelandrusca, porque es una palabra que le cuadra, y esa va a ser la novia de Gerard. Esa fue, bueno, gracias a Dios ya él ya aprendió a valorarse un poquito más y a buscar otro tipo de compañías que le ofrecían otras cosas, ¿no? Pero en ese caso era mira lo que me ha hecho mi novia, claro, un niñito de 16 años. El mira lo que me ha hecho mi novia es que mi novia ha colgado en el Messenger, porque en aquella época lo que estaba de moda era el Messenger, ha colgado una foto en la que se la ve medio sexy. ¿Y cómo puede ser que mi novia, siendo mi novia, tenga el coraje de salir medio sexy en una foto en el Messenger? Eso era el mira lo que me ha hecho mi novia. O sea, no creáis que era nada más que eso. Era la reacción, por hipótesis, de que su novia estaba buscando otro novio, porque si no, ¿de qué va a colgar una foto así? Bueno, media hora Gerard contándome, mira lo que me ha hecho mi novia, mira lo que me ha hecho mi novia, mira lo que me ha hecho mi novia. Al cabo de media hora le dije, Gerard, no puedo más. Ya te he escuchado, es una lástima lo que te ha hecho tu novia, desde luego, búscate otra, definitivamente, porque con una cosa así es imperdonable. Y entonces le saqué la otra foto y le dije, mira, toda la energía que a ti se te ha ido está aquí, en mi cabeza, está aquí. No, mentiras. Pero sí que sacamos esa foto y vimos eso, ¿no? O sea, mira lo que me ha hecho mi novia, y yo le dije, pero mira lo que te haces tú, a ti mismo. Eso es lo que no nos damos cuenta. Mira lo que te haces tú a ti mismo cuando entras en un bucle de pensamiento destructivo. En este caso era Gerard y su novia con 16 años, pero es que ¿a quién no le pasa eso? ¿Quién un miedo no se le instala en la mente y le boicotea todo y le sabotea la vida entera, ¿no? Si tú lo dejas, te va a sabotear. Si tú lo dejas, te va a hacer eso. Te lo va a hacer. Pero no te lo está haciendo nada de fuera. No te lo está haciendo, no estoy en el caso de las cosas de fuera con las que empecé. No es un teléfono móvil
que me está descuajaringando, soy yo, es mi mente. Y si tenemos que recordar de todas las imágenes que os he mostrado, de todas las cosas de fuera y de dentro que me destruyen, la más evidente es esta. Esta es la imagen más destructora, ni PlayStation ni nada, esta es la imagen más destructora que tenemos. Y lo peor de todo es que el arma somos nosotros mismos. Y lo peor es que la disparamos inconscientemente de una manera continua. Y además, casi que fardamos de ello. Porque cuánta gente hay que no está, es que claro, es que fíjate, es que yo tengo tantos problemas de cervicales, es que yo tengo tanto problema de no sé qué, es que, ay, fíjate, es que pobrecita de mí, ¿no? ¿Qué pobrecita de ti? Tú coge las riendas de tu vida, responsabilízate de lo que eres, de lo que quieres ser, mira, a ver, busca estrategias, que las hayan millones. Y estamos en una época que otra cosa no tendremos, pero estrategias, hasta debajo de las piedras, hasta para lo que quieras. Bueno, pues eso es un poquito lo que os quería contar, cómo esos pensamientos te destruyen los órganos vitales de tu cuerpo. No es solo que tú te quedes aparentemente triste, es que todo eso tiene una repercusión física. Y que por tanto nada está escrito, ni en los genes ni en ningún sitio, con perdón de los médicos y de los genetistas. Hay tendencias, hay probabilidades más altas o más bajas, pero nada está escrito, todo está en continua construcción y el que tiene el lápiz eres tú, no lo tiene nadie más, eres tú mismo el que lo tienes, ¿no? Ya para terminar, esta es una imagen, terminábamos a las 9, ¿verdad? Vale, que no vaya a ser que me confunda yo de hora. Esta es una imagen que no es mía, esta es del doctor Korotkov, el padre de la máquina, en la que fotografía un pensamiento. Es un pensamiento amoroso. Entre el individuo A y el individuo B hay como 8.000 kilómetros de distancia en dos laboratorios diferentes y captaron el momento en el que el individuo A envía un pensamiento amoroso al individuo B. Y mira de dónde sale el pensamiento amoroso. Irene, que me comentabas antes de tu hija, del trabajo de recerca. Pues mira de dónde sale el pensamiento sale del corazón, no está saliendo de la cabeza. Es un paquete energético, ¡fum!, que sale. Entonces cada vez que yo me siento en silencio y rezo por alguien, eso llega. Cada vez que yo me siento y le deseo algo bueno a alguien, eso llega. Y cada vez que me siento y critico a alguien, eso llega. Y lo que le llega le va a armonizar o le va a desarmonizar, en función de lo que yo esté emitiendo. Entonces fijaros si somos responsables de un montón de cosas de nuestra vida y de los vecinos. Cada vez que yo me siento y estoy en clase o estoy en la terapia o estoy donde esté y estoy con mis bacterias muchas veces en el laboratorio y estoy armónica, estoy generando armonía en mi mundo y estoy generando armonía en el mundo. Y cada vez que me siento a quejarme y a criticar y a decir que no sé qué, que no sé cuántos, que vivimos en una sociedad, estoy generando desarmonía, estoy alentando esa otra parte, ese juego de sombras, de alguna manera. Bueno, ya última o penúltima diapositiva. ¿Dónde están los límites? Todos los que hemos ido... Bueno, claro, ahora estoy en un colectivo que igual dais clases sí, obviamente dais clases en catalán porque es preceptivo, pero a mí me gusta esta expresión en castellano. Presente indicativo del verbo creer. Yo creo. Presente indicativo del verbo crear. Yo creo. Es lo mismo. Ahí donde esté mi creencia, ahí donde esté mi mente, ahí está mi realidad. Continuamente estoy creando la realidad en la que estoy creyendo. Si yo creo que soy un desgraciado, voy a ser un desgraciado. Si yo creo que este alumno no vale, ese alumno no va a hacer nada. Pero si yo creo que este alumno puede, Jordi Macián, ¿era de tu quinta? Se sacó el bachillerato y tenía 6 y estaba repitiendo y era imposible. A mí me pasaron la tutoría y me dijeron, es imposible que este chico apruebe. Y yo le dije, no hay nada imposible en este mundo. Pones un desafío, yo voy a conseguir que apruebe, por mis narices, porque sí, porque yo soy así. Y aprobó. Si Jordi Macián pudo aprobar el bachillerato, todo es posible en este mundo. Con perdón, que es un chico muy majo, pero es que toda la vida le habían condicionado a que tú no vales. Le habían condicionado, tú no vales, tú no puedes, tú nunca no te vas a sacar el bachillerato. Era un trasto, es verdad, pero un trasto muy majo, yo me llevaba bien con él. Y aprobó, bueno, todo es posible, los límites están en tu mente, así como tú crees, así como condicionas a la gente sus creencias, así estás condicionando sus vidas. Fijaros si somos responsables de tantas cosas. Mucho más de que aprenda las leyes de Kirchhoff o no las aprenda, me da igual que las aprenda.
Lo que quiero es que la persona que tengo delante sepa que es un ser único, que es un ser único, que tiene una huella digital que nadie más la tiene y que por tanto esa huella que va a dejar en el mundo es única. Y bueno, esta también me gusta mucho, es un recortito, cuando yo ayudo a los demás o creo que estoy ayudando, bueno, pues eso es lo que en realidad está pasando. Y para acabar la secuencia, cuida tus pensamientos, como decía Buda, después reconvertido a poema por Gandhi. Cuida tus pensamientos porque al final eso será tu vida. Y eso ya está, aquí tenéis mi dirección de correo electrónico, mi teléfono, cualquier cosa que podáis querer, vamos a estar en el congreso, vamos a estar haciendo un curso, estoy a vuestra disposición en la medida en que mis niños me dejan y eso, y un placer estar con vosotros, muchas gracias por escucharme.